Suscríbete a La Panterita. Al equipo que amamos, nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. ¡Sueño perdido! Libertad cometió marcados errores, fue sobrepasado por los de Braganza y quedó con la esperanza trunca de una final internacional. Equipo que gana. Álvaro Gutiérrez va por lo seguro y se aferra al mismo 11 que ganó la fecha pasada en filas del Olimpia. Ajuste de líneas. La recuperación de jugadores que estaban en la sanidad da nuevo panorama a Chiqui para armar el equipo ideal ante el Guma. ¿Y Fede? Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación para hablar de deportes, haciendo hincapié en el fútbol. Quedó sin equipo paraguayo la competición internacional de la Conmebol, la Sudamericana. La Libertadores ya había quedado antes, así que vamos a mirar por televisión el tramo final justamente de estas dos competiciones. Y tiende a que sean los brasileños los que acaparen justamente estas finales de las competiciones continentales. JJ Gómez, ¿cómo le va, Jota? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. Está Víctor Sostoa en la producción del programa, está Cristian en el comando sonoro con todos los compañeros y Ale comandando junto a José Rojas el departamento de prensa. La noticia la firma del señor presidente de la República, del castigo Yoá, si es que se puede decir así, para los invasores de tierra. Esperemos que se cumplan y en todos los casos. En todos los casos. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo está, Jota? Bien, bien. Después del partido de ayer de Libertad, que me parece que es en lo futbolístico lo que va a tomar más influencia seguramente hoy, porque era una posibilidad importante, porque Libertad hizo un partido donde te daba la sensación de que podía dar vuelta. Y por detalles y en la carrera larga después uno termina diciendo, pucha, qué buen equipo, era un equipo bragantino que no lo teníamos, que no se conocía mucho, que no tiene jugadores retumbantes. Lo de Artur es capaz lo de su última convocatoria, pero termina en los 180 minutos siendo mejor equipo. Mostró que era mejor, pero Libertad igual tuvo su momento, tuvo la posibilidad y no acertó en los momentos exactos.
Enseguida se suma Fede, que está en la fila del vacunatorio. Esperemos que le alcance la vacuna primero y el tiempo para estar después con nosotros también. Así que estamos en ese tren igualmente desde muy temprano. Hay muchísima gente en todos los vacunatorios. La gente otra vez se aferra a Garnero y apunta todos los dardos a Garnero como el principal culpable de esta situación que se da con un equipo paraguayo, Jota. Sí. Pero ayer vos ya dabas un panorama de que no tenemos que tomar tan así, y me parece que tenemos que coincidir que no pasa solamente por el técnico o por una sola persona lo que está pasando con el fútbol paraguayo, porque esto no nos alcanza en la alta competencia contra estos equipos brasileños, aún sean los de poco nombre, como el Bragantino, por ejemplo, que no son ni los de Río ni los de San Paulo, que son los equipos grandes que siempre acapararon lógicamente esta etapa de las competiciones internacionales, pero aparecen estos equipos que al final de cuentas van a tener, como decíamos ya ayer, 80-85 partidos al año. Mucho. 80-85 partidos al año. Me parece que estos equipos que están llegando a las finales van a superar, porque nosotros leíamos lo de Fluminense, decía Fluminense va a terminar jugando 80 partidos en la temporada, y estos van a superar. Parece que tenemos que mirar un poquito más allá de la situación nuestra en cuanto a competitividad, JJ. Sí, la verdad es que te tendría que haber alcanzado por el plantel, por la jerarquía y por todo lo que significa Libertad en Paraguay. Pero cuando no marcas esa diferencia en la carrera larga o en el partido donde de resistencia, te termina marcando la diferencia el proyecto, el trabajo, la educación que tienen táctica los jugadores. O sea, Libertad creo que ayer no pasa por Garnero, porque termina siendo una situación donde encontró un sistema táctico para el momento de la Copa Sudamericana, cuando empezó a jugar con 5, con 3 en el medio. Y para este partido tenía que buscar algo distinto y volvió a jugar con algo distinto, y la verdad que tuvo muchas chances. La verdad que hizo un partido correcto. La diferencia, una contra. Esas contras son las que el Bragantino tiene todos los fines de semana. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar con ese estilo de juego de todo el mundo abierto, quedando con poca gente atrás y encima con gente que te ataca. Uh-huh. Y que sale rápido. Entonces, es un error que no tenía que haber sucedido. Ese pase entre línea, entre Bocanegra y Mayada, no tenía que suceder. Normalmente se corta eso muy rápido ahí en la zona ofensiva, y esa termina siendo la diferencia, ¿verdad? Ese 1-0 te saca completamente de un gran momento que estaba viviendo Libertad, porque salió, presionó, generó situaciones. Para mí estaba jugando bien. Para mí Garnero hizo lo que tenía que hacer. Uh-huh. Tito Villalba ni siquiera entró, significa que no estaba, cuando Tito Villalba era fundamental en el otro sistema. No estaba. Melgarejo entró bien. Fíjate si Melgarejo tenía este partido allá. Sí. Con Tito Villalba. Entonces, le sucedieron cosas que no te tienen que pasar, pero pasaron. Tuvo el penal, no tenía que patear Viera. ¿Por qué? Por este riesgo de poder fallarlo, porque si metía Viera iba a quedar como el gran ídolo. Uh-huh. El carácter de Viera de agarrar la pelota en ese momento es 100% aplaudible, pero técnicamente me parece que en la cancha no era la primera opción. Inclusive uno pone en la lista y Viera y Mayada son los últimos en la opción. Está Barbosa, Bocanegra, Enciso, Bogarín, Tacuara, Martín Silva, que también pateó penal. Hay muchos jugadores que podían haber pateado, ¿verdad? Pero por eso normalmente era distinto si fallaba otro a que falle Viera, que normalmente no patean los penales, pero él fue y agarró, que también es un mérito. Y ese gol era un momento contundente. Por más de que estaba perdiendo Libertad, ese gol lo iba a meter. Los goles son tácticos, ¿verdad? Iba a cambiar también no sé si Bragantino iba a sostener un resultado no cómodo. No sabemos cómo iba a funcionar Bragantino en un resultado no cómodo. Ahí iba a salir la jerarquía de Libertad y no la de Bragantino. Le salió todo bien. Consiguió el gol de ventaja en el momento exacto. Libertad falla un penal. En la siguiente jugada, otra vez
Cuando falló un penal se te cae el equipo, no. Libertad se volvió a ir encima, tuvo un par de chances, una clarita de Melgarejo que tira en el palo. Sí. Y de esa pelota se terminan lastimando otra vez. O sea que no es muy fácil en un momento de efervescencia después de una eliminación. Y acá estamos acostumbrados a que el entrenador es un inútil, que el entrenador hizo mal su cambio, que tenía que jugar fulano, tenía que jugar mengano. Pero yo creo que no pasa por ahí. Algo se falló, por eso no se pasó a la final. Pero no es para nada descartable la copa que terminó haciendo el Libertad. Pero eso en relación a lo estrictamente particular de Libertad y de Bragantino. Pero en lo general, Jota, nos siguen ganando en la intensidad, nos siguen ganando en lo físico, nos siguen ganando en las pelotas divididas, nos siguen ganando en muchas situaciones que no es exclusividad de Libertad, sino una situación más profunda que tenemos que analizar también. Claro, cuando no estás en tu mejor día, te sacan diferencia con eso. Uh-huh. Si vamos a la campaña de Olimpia hizo un gran trabajo táctico contra Inter, y pasó Inter. Con Flamengo ya no le alcanzó. Sí. Y Flamengo pasó. Y sigue pasando. Ellos sí, a nosotros como nos iba, este partido si pasaba Libertad, le iba a costar una enormidad recuperar la intensidad del partido que jugó, porque en el año no jugó un partido tan intenso y corrido como ese. Yo no sé si va a recuperar en una semana. Y Bragantino va a ir y va a hacer la misma recuperación, y el fin de semana van a jugar como si fuese nada, porque están en esa misma intensidad casi todos los fines de semana. Claro. Entonces hay también un cierto nivel de competencia que te pone un techo. Pasa que Libertad estaba armado para que solucione este tipo de problemas, y ayer parecía ser que se podían solucionar ese tipo de problemas. Los brasileños están jugando de esa misma manera todos los partidos, incluyendo el campeonato local, porque el domingo juega otra vez Bragantino, y ellos se ganan entre ellos, o se empatan entre ellos, o reciben goles entre ellos por detalles. No por falta de intensidad, no por falta de... ¿Verdad? Totalmente. Bragantino viene de perder en el torneo local, y no sé si contra un gran nombre. No me acuerdo contra quién perdió. Y viene y le gana a Libertad en una semifinal de visitante. Y después a lo mejor va y juega con Goianiense, y como decís, hacen un gran partido, pero pierden por un detalle. Porque están en ese nivel. Yo creo que ayer Libertad hizo un trabajo correcto. Arthur jugó lejos del arco siempre. Después, claro, Arthur hizo el gol. Pero ahí está la diferencia. En los 70, al 80 minutos el otro empezó a encontrar espacio y te termina marcando el gol. Pero 70 minutos jugó en su campo. Sí. Arthur no recibió la pelota en la raya para encarar. Ese es un trabajo colectivo que tiene un montón de ítems para que vos logres hacer eso. Después el resto, eso te posiciona, significa que el equipo brasilero estaba metido en su campo. Fluminense le ganó a Bragantino. Fue el campeonato local. Que nosotros vimos que no era para ganarle a Cerro. Fluminense pasó con Cerro por la situación arbitral. O si no pasaba Fluminense, no era más que Cerro. El Fluminense le ganó a Bragantino, por ejemplo. Así mismo es. O sea, yo creo que tenemos que aprender a ser competitivos. Y ser competitivo no va a ser ganar de vez en cuando. Nadie gana siempre. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que hay que ser es competitivo. Para ser competitivo es volver a sostener, volver a jugar una semifinal para dar ese paso a la final. Le pasó al City, se quedaban cuartos, se quedaban semi, después jugó la final, ahora va para ganar la Champions. ¿Verdad? En algún momento le pasó a Klopp, perdió un par de finales y siguió hasta que la ganó. ¿Verdad? Ellos siguen siendo competitivos. En una final con el Real Madrid se equivoca el arquero. Al otro año ve la final y lo único que cambió fue el arquero. Después era el mismo equipo, pero con un arquero mucho mejor otra vez que ese mejor del mundo que tuvo el error en la final. Y salió campeón. Es cierto. De la Champions. Ese es el nivel competitivo el que tenemos, pero está bien la presión, la intensidad, el reclamo, porque eso es lo que te hace también cada vez ponerte más competitivo, pero que eso no tiene que influir en decisiones rápidas, porque cambiar todo otra vez. Libertad de por sí en diciembre va a tener un cambio generacional.
pero una base del plantel va a quedar. Ujú. Y lo mismo le va a pasar a Olimpia. De por sí en diciembre ellos van a tener un cambio porque están así. Yo no sé si Cerro va a continuar con gran parte del plantel. A lo mejor trae para seguir nutriendo su plantel. Guaraní también, a lo mejor trae para seguir nutriendo su plantel. Pero Libertad y Olimpia tienen jugadores que están ya en una etapa que se van a ir cambiando. Y eso es parte del proceso del proyecto. Ganes o pierdas en una semifinal o final. No puedes perder también en el inicio y quedarte octavo en el campeonato. Estamos hablando de ser competitivos. Claro, y nuestras revisiones a nivel de dirigencial tienen que ser más profundas, ¿verdad? Comenzando otra vez del principio, revisar todo lo actuado hasta ahora y plantear artículo 1, tal cosa, y revisar si está bien o está mal. Comenzar de 1, ¿verdad? Porque yo hace un tiempo, Jota, le invité a los futboleros, ¿verdad? Incluyendo a los técnicos, no es despectivo los futboleros, a los técnicos, a los dirigentes, a los jugadores, a los preparadores, ¿verdad? Físico, fisiológico, todo lo que sea, sacar de nuestro lenguaje, jugamos miércoles, domingo, jugamos miércoles, domingo. Esa es la tónica y va a seguir siendo la tónica. Nosotros nos cargamos con eso, jugamos miércoles, domingo, jugamos miércoles, domingo, y entonces ya es luego la primera excusa. Porque, ahí. espérate, voy a decir todo, porque ahora se están reuniendo los dirigentes del fútbol, comenzando por Infantino, que según sabemos nunca chutó una pelota con sus asesores, y ellos quieren jugar la Copa del Mundo cada 2 años, no tiene por comparación. ejemplo. Sí. Entonces, esa va a ser la tónica, cada vez más torneos, Claro, la Nico, Copa Paraguay no va a desaparecer, Nico, hay que Nico. perfeccionar. Para entender nomás, para que podamos hilar eso. Sí, claro. Está bien eso, pero no es porque mentalmente decimos miércoles, domingo, nos cansamos. Los que juegan miércoles y domingo, hace años, en sus campeonatos, eso es algo normal. Entonces, ellos preparan los planteles para jugar miércoles y domingo. Ellos tienen campeonatos sub-20, campeonatos de reserva y de inferiores, que juegan esos torneos miércoles, domingo. De hecho, hay jugadores que acá, jugadores de equipo grande, como Quintana, como pasó con Viera, jugadores de selección, que van al sub-20 de Brasil para venir mejorados en competencia a jugar en primera división en nuestro fútbol. Entonces, ellos de por sí tienen 25, 30 jugadores, que el nivel cuando a vos se te cae, Arthur, vas a poner un muchacho que tiene 15, 20 partidos en primera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que miércoles, domingo, porque se puso el paralelo. Ellos no ponen paralelo. No. Ellos cambian 2, 3 jugadores. Por eso. Entonces vos siempre ves el mismo equipo. Claro, por eso mi recomendación también para la clase dirigencial y para los técnicos. Tenemos que hacer un campeonato con 10 equipos, es pernicioso, es perjudicial para el fútbol paraguayo. Pero tiene que haber más proceso. Torneos, tenemos que revisar qué hacemos con la intermedia, qué hacemos con la primera. Totalmente. Todo completo tenemos que hacer, porque 16, ayer, por ejemplo, 18 en el Banco de Libertad había jugadores que no están jugando ni siquiera 2 partidos. No tienen 2 partidos. Yo te pregunté lo que pasó por uno con de ellos, por Piris. ejemplo. Piris jugó su segundo, Iván Ramírez jugó su primer partido. Sí, y el centro delantero entonces vos ¿cómo decís, es Fernández? ¿Cómo es? Marcelo Fernández jugó Tiene la muy Copa buenas Paraguay. condiciones. Sí. Pero vos decís, bueno, pero para eso también es jugar. Sí, pero tiene 3 partidos. Cuando vos estás jugando contra gente, y bueno, y no es excusa para el que no quiere escuchar la excusa, pero para el que está en el zapato de hacer el edificio, tiene que saber que tiene que haber polvo. Sí. Que se tiene que ensuciar, que después vos venís y querés ver todo el revoque, este no me gusta, sí, eso no te gusta, pero vos no tuviste en los problemas cuando el tipo te dice qué es lo que... Y alguien tiene que estar en esos problemas, si no, no va a existir la sala toda bien pintada. Alguien tiene que estar en el momento de la suciedad. Bueno, y eso es lo que tenemos que trabajar, porque si todo el mundo se pone en la posición de exigencia del hincha, que tiene que exigir, que ese es su papel, pero el dirigente no se puede poner a exigir como hincha cuando es dirigente, porque eso le gusta al hincha. Vos cuando sos dirigente tenés que dirigir gente, tenés que dirigir la situación. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos tener un poquitito más de la Copa Paraguay. Claro, ahora estamos en proceso, dentro de 5, 6, 7 años la Copa Paraguay tiene que ser otra cosa. Hoy vos no podés jugar un equipo para lo que hizo el entrenador uruguayo cuando vino y le puso a todos los que le puso contra Colón. ¿Qué pasaba si González recibía esa patada que recibió con Cabral
en el partido de Copa Paraguay y por el tobillo así no te juega un partido del torneo por la situación que está jugando de Olimpia. Sí. ¿Cómo vas a ir a jugar contra los equipos que vienen del interior hoy con planteles que no se puede? No, imposible. Entonces no es un lugar para sumar minutos tampoco. No es un lugar para sumar minutos tampoco. Entonces, ahora en semifinal van a empezar a cruzarse y vos pones más o menos lo que tenés un poquito y ahí está la Copa Paraguay, jugamos miércoles domingo. Mentira, una vez al año. Estamos hablando de que desde febrero, marzo hasta diciembre tiene que pasar eso para que los jugadores se acostumbren a ese ritmo y el que va a Europa no vuelva, porque allá pasa eso. Y para que nosotros podamos emparejar a los brasileros, que hoy los brasileños no nos sacan ventaja a nosotros, le sacan ventaja a Ecuador, a Colombia, le sacan ventaja a Uruguay, le sacan ventaja a Argentina, no es a nosotros nomás. Claro. Entonces tenemos que ir intentando emparejar ese nivel. Tenemos que intentar. Nadie habla del fútbol colombiano, ¿qué te mete? Ni existe, no hay los equipos colombianos. Lo de Ecuador se vio anoche también. Y Barcelona se metió después no sé cuánto ahí, ¿verdad? Pero después no se meten. Dentro de todo, otra vez nosotros, yo no sé cómo hacemos para meternos y ser competitivos cada tantito, ¿verdad? Que Olimpia se metió en el 2013, Nacional se metió otra vez en el 2015, Libertad siempre y Cerro se estaban metiendo en semifinales, Luqueño se metió en una semifinal en 2016, yo no sé cómo hacemos. La diferencia es abismal. Y si todavía pensamos que poner pecho e ir al Moquete en Baretepe, no. Esa es bueno, sí, eso sirve, porque es al final el último recurso que tenemos. Pero mundialmente no es lo que te sostiene. ¿Qué queremos exigir? El nivel que queremos exigir, ¿verdad? Que vemos en las redes. Vamos a estar aferrados a las casualidades. Y básicamente sí. Que muchas veces no es casualidad tan grande porque también hay un trabajo encima. Sí. Pero es muy chiquitita nuestra fábrica. Este Bragantino es de las afueras de San Paulo. ¿Cuántos equipos hay en San Paulo que se están preparando mejor que Bragantino? Nosotros todo es acá Asunción. Sí. Y son 3 o 4 equipos y no esperes que Guaireña te haga una gran Sudamericana y sea campeón de la Sudamericana. No esperes que 12 de octubre sea campeón de la Libertadores. No esperes que River sea campeón de la Sudamericana. No esperes que Nacional hoy sea campeón de la Libertadores si apenas tiene para el recambio en el torneo local, ¿cómo va a tener en el plantel corto? No podemos esperar. Por ahí se van prendiendo, como se prendió Libertad, se prendió, pero en el inicio no podés esperar, no le alcanzó la Libertadores a Libertad. No. Por eso entró la Sudamericana. Sí. En cambio a ellos te sale un goianiense, un paranaense, un bragantino, que son otra vez el número 12, 13, 14 de los equipos que se preparan para eso. Que por algún motivo no llegaron, ¿verdad? Que el Flamengo, el Gremio, el San Paulo, Palmeira, Mineiro, me quedo todavía seguramente al Santos. Hay mucha diferencia que sirve como excusa, pero cuando dejas de mirar como excusa y mira un poquitito y hay un porqué. No puede pues ser, no hicieron 5 goles. Nosotros ayer le apretábamos a los brasileros y salían jugando. Libertad tuvo posesión cuando los brasileños no apretaban. Cuando ellos no apretaban salíamos larga. Eso es costumbre. Entonces si queremos cambiar esa segunda pelota que históricamente tuvimos, tenemos que buscar el nivel competitivo que nos hace entrenar la tenencia de balón. Y vos te pones a mirar la mayoría de los equipos del fútbol paraguayo, porque es algo que hay que hacer también, el análisis de tu mercado. La mayoría de los equipos del fútbol paraguayo hoy quieren jugar a la tenencia. Entonces si hoy tenemos esa tendencia y vas a mirar inferiores y también intentan hacer eso. Si hoy tenemos esa tendencia, entonces tenemos que buscar el escenario para esa tendencia. Sí. No nos va a alcanzar pelota arriba dividida como antes nos alcanzaba. ¿Por qué? Porque es mentira que los centrales van a salir jugando o los arqueros van a salir jugando sobre presión. Si no entrenan, no hacen eso. Salimos jugando y jugamos y tenemos cuando no nos presionan. A Paraguay le pasa lo mismo. Sí. Posesión, sí, cuando retrocedió Bolivia.
Posesión sí, cuando retrocedió Argentina, cuando ya nos hizo el 1-0. Contra Brasil, y sí, le tuvimos ahí a Argentina, le tuvimos la pelota como nunca, claro, pero cuando ya consiguió en el 1-0. Si te salen a apretar, tiramos larga. Contra Venezuela tiramos larga cuando nos apretaron. Sí. Esa es la diferencia. La diferencia, Barbosa, ¿por qué tanto le criticamos que tiene tantos errores? Porque él sale jugando aunque le presionen. Está acostumbrado, se crió así. En River se crió así. Jugó en Independiente, jugaba así. En defensa cuando se fue, creo que defensa fue que estuvo él, jugaba así. Entonces, él se equivoca mucho, es su déficit, pero él juega. Intenta siempre. Claro, porque se crió así. Y esos jugadores vos elegís y traes. Y acá en Paraguay hoy tenemos Roberto Fernández, pero son características propias. No es fábrica. La fábrica es larga. ¿Qué hizo Chiqui? Le apretó a Vargas cuando no quería que se tire larga, porque si le apretaba al que sabe con la pelota iba a ir a Vargas, Vargas el central paraguayo, iba a tirar larga. Sí. Entonces hay que buscarle el escenario de costumbre según tu estudio de mercado de lo que tenés. ¿Qué tipo de entrenadores tenemos hoy? ¿Cuáles son los entrenadores que dan vuelta a nuestro fútbol? ¿Qué estilo de jugadores son los que tenemos y qué estilo de juego nos conviene? Y APF tiene que armar un torneo en base a eso. Hoy, por ejemplo, si nos llenamos de equipos de intermedia en 3-4 años que suben con ese nivel de jugadores y con ese nivel de cancha, y nuestro fútbol va a ser otro. La característica de lo que vamos a tener va a ser otro. Sí. Por eso nosotros invitamos a una reunión, hay que hacer una revisión profunda, por lo menos es mi posición, hablar de estos temas, los dirigentes con los técnicos. Tenemos que arreglar esta situación general para que podamos particularizar también más adelante el progreso de los equipos, y tienen que estar involucrados todos, incluyendo los árbitros. Y en lo particular, Jota, lo de Libertad anoche pudo más, hubo errores, nos equivocamos, No. lo de la... Ayer podía pasar Libertad. Lo del penal, por ejemplo, va a seguir llamándonos la atención hasta que alguien nos explique si Tacuara Cardoso le dolía el dedo gordo del pie izquierdo o algo así, por eso no pateó. Alguien nos va a explicar seguramente alguna vez, pero... Ahí no entra el que no quiso patear. O sea, algo pasó. Sí. O era un momento de Diego Viera, él pidió, por eso hay cosas que hay que valorar también. Después nomás la decisión fue muy riesgosa porque podía pasar esto. Es muy riesgoso darle un penal para que patee Diego Viera, que nunca pateó penales en Libertad, estando todo el plantel que tenía. Pero no quería patear. No quería patear Tacuara. ¿Cómo no va a querer patear Tacuara? No, eso no. Y no quería patear Tacuara. ¿Y cómo no va a querer patear Barbosa? ¿Cómo no va a querer patear Bogarín? ¿Cómo no va a querer patear Melgarejo, que se comió la cancha? Además se recrudece eso por la manera que pateó mal. ¿Cómo se llama la definición por penales de Boca con Milan? ¿Cómo se llama, Ale, que tiene buena memoria? El central del Milan de Italia que pateó el penal contra Boca, que pateó mal Pasto, que, ¿verdad? Costa Curta, dice. Costa Curta, ¿quién va a creer? Un jugador experimentado, un jugador que patea y se va a una masita, como ocurrió ayer. Y por ahí, mucha gente, yo me incluyo, cuando ocurrió ello, después ya no, obviamente, si estaba Salvador Cabañas, iba a patear el penal contra España, pero no sabemos, podía tirar por el palo, que patear Tacuara, podía tirar afuera, podía ocurrir mil cosas. Pero sí, uno esperaba una mayor reacción también de Tacuara Cardoso, esa personalidad que tiene, decir, no, yo pateo, agarrar la pelota, darle un empujón a Viera, algo por el estilo. Pero nunca hizo eso, Nico. No es así, él siempre ahí algo pasó, él pero pidió. Ocurrió después en el tiro libre también, cuando uno le anuncia a Tacuara Cardoso, uno cree, Tacuara Cardoso va a patear el tiro libre y se va a Barbosa. Pero lo del tiro libre ya es distinto porque él termina saliendo por una molestia en el cuádriceps, o sea, no estaba para patear el ya tiro no estaba. libre, ¿verdad? Él a lo mejor ya no se sentía fuerte para patear el tiro libre fuerte, después él en un esfuerzo máximo siente el cuádriceps, sí, ¿verdad? Entonces algo puede pasar. En el primer tiempo pudo haber pasado eso también, él sentía de que estaba para jugar pero no para el golpazo. Sí. ¿Sabe con quién me pasa eso siempre? Que siempre digo, con Roque. Roque no patea de lejos, Roque no patea fuerte, Roque sabe que él va a marcar la diferencia, pero él no está para meter sablazos porque les tira, ¿verdad? Y a lo mejor estos jugadores entienden su momento. Yo le estoy buscando alguna explicación. Sí, claro. Porque
de los 11 que estaban en cancha, los 2 últimos para patear un penal en una definición de penales son Mayada y Diego Viera. O sea, había 9 opciones por delante de ellos para que pateen. ¿Por qué pateó? Tiene que haber un porqué. Tiene que haber y después Garnero dice, lo ideal es que patee Tacuara, pero ellos se arreglan ahí dentro de la cancha, que así pasa, Nico. Eso es normal. Sí. ¿Cuántas veces nos vemos que entre Messi y Neymar y Messi decide quién va a patear? Siempre hay un penalero, pero vos decidís a quién darle. Realmente a mí me gusta, Jota, y puedo decir una tontería, a mí me gustaría que ocurra ese tipo de dilucidación, oye, Malicia, entre los jugadores cuando se está ganando 3-0, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y es el cumpleaños de tu hijo y vos querés patear y tenés fe y bueno, sí, patea entonces para el cuarto, ¿verdad? Pero en una circunstancia como esta, en donde se depende de ese penal y de ese gol para que reaccione, para que tenga otro cariz el partido, a mí no me gustaría. A mí me gustaría que sea el penalero uno el que patee. Totalmente de acuerdo. De hecho, Enciso estaba con la pelota en la mano y le da a Tacuara. ¿Te acuerdas esa imagen? Sí, claro. Y no sé en qué momento terminó cambiando. Después el director de cámara le enfocó y dijo, Viera, me dijiste vos. No, se equivocó el director, te dije yo. No, era imposible. Y después hizo la toma grande y era Viera. O sea, Tacuara decidió darle a Viera. Eso tiene que haber un porqué, pero no entra en la cabeza que porque no quiso patear. Tiene que haber un porqué. Que patear Tacuara él está hecho para estos momentos, o sea, y él no es un jugador que le empuja a alguien o que se pelea por la pelota, o sea, fue una mala decisión, pero fue una decisión. Claro. Te voy a preguntar por algunos rendimientos individuales, no para decir, jugó mal o qué sé yo, sino para ir aprendiendo, porque la gente nos está escuchando, los whatsapperos acá ya se están manifestando, ¿verdad? Ya vamos a leer en un ratito también, porque son muy entendidos primero, ¿verdad? Aportan y respetuosos también, así que da gusto compartir con los whatsapperos. 0986-800-086, dicho sea de paso. El rendimiento de Huguito Martínez no llegó mucho en la zona caliente, en la zona estaba preestablecido así. Le faltó, me parece, alimentar un poquitito más hizo un buen partido, sí, pero estos partidos, y que de costumbre, ¿verdad? Yo creo que él tenía que jugar a 1 o 2 toques menos, porque era el conductor y él marcaba el ritmo del partido. Pero es nuestra costumbre, es el estilo de juego que tenemos acá, y dentro de todo él es dinámico, o sea, él juega rápido, pero era el partido para jugar a 1 o 2 toques menos, que le pasa a Lucena, por ejemplo, en Cerro, es que Lucena para y toca y lleva de un lado para el otro, y este partido ellos jugaron abierto. El partido era abierto, sí, y él de repente llevaba mucho al trámite de la posesión que normalmente tiene Libertad contra los equipos paraguayos, o que intentaba tener en el 4-4 cuando jugaba, cuando andaba bien Libertad. Deben manejar, paciencia. Este partido era de posesión pero con velocidad para lastimar, porque los brasileños ocupaban muy rápido los espacios. Vos le sacaste figura a todos los del medio, vos decías, qué bien jugó fulano, qué bien jugó, y todos eran del medio, estaban en todos lados. Son muy dinámicos son. ¿Y los extremos, Jota? De Libertad. Y ayer cambió muy rápido, después del 1-0, yo creo que sintió que Cuello era el hombre que se dio cuenta de lo que hizo el Bragantino, que uno esperaba un 3-3 y terminó haciendo 4-4-2, o sea, Praxedes lo soltó como punta, sí, y jugó en la misma altura del 9, Ítalo. Sí, de Ítalo. Y el que le tocó retroceder más, porque por izquierda forzó bien Bangioni, soltaba bien, porque Barbosa le daba el perfil de salida, cosa que Viera no tiene. A Viera vos le das la pelota y él tiene el perfil derecho y él no mira a la derecha. Pasaba cuando jugaba con Cardoso, todo iba a la izquierda, nunca descargan a la derecha, porque él no descarga a la raya nunca. Es su característica de inferiores. Sí. Él recibe la pelota y la vuelve a meter hacia el lado que viene. Él pocas veces le da continuidad. Barbosa no. Barbosa da continuidad. Entonces le daba posibilidad a Bangioni de que pase. Y Bogarín, que arrancó tirado por izquierda en los primeros minutos,
se metía para adentro para enganchar el equipo, que es su característica. Entonces ese fue el lado más fuerte de Libertad, empezó a pasar. Lo retrocedió a Arthur, que era de los peligrosos, porque el Ítalo es un buen pivoteador, te aguanta, pero los que te van a lastimar son Arthur y Cuello. Eso es lo que vos pensás previo al partido. Bueno, Arthur tuvo que retroceder por el circuito de Libertad y Cuello fue el que quedó más adelantado para las contras. Entonces cuando vino el gol, y vino justamente por una de esas situaciones, le invirtió Garnero a los extremos. O sea, pasó Bogarín de punta, Enciso, que estaba jugando detrás de Tacuara, vino a jugar a la derecha para encarar por raya, y Melgarejo se fue a la izquierda para juntarse con Bangioni. ¿Por qué? Porque el lugar que más iba a sostener Libertad era con Mayada, con Cuello. Entonces le tiró a Enciso en esa posición para que Melgarejo no tenga que retroceder tanto. O sea, fue variando también dentro del partido. Claro. Carlos Jovine, ¿cómo le va, señor? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Estamos analizando lo de Libertad y queremos tener un poquito su apreciación de lo que fue esta presentación de Libertad en el combo de los dos partidos. ¿Cuál es su apreciación? Y mira, ¿qué querés que te diga? Este era el partido histórico para el Club Libertad. Sí. Era el momento en que nosotros teníamos que llegar a la final por primera vez en 116 años. Y bueno, y nos salieron las cosas y perdimos, ¿verdad? Y estamos, claro, muy dolidos, muy sentidos. Y no sé qué más te puedo decir, ¿verdad? Acá nosotros estamos tratando de ser un poquito más profundos y salir del facilismo, de decir, no, el técnico hay que sacar, no llega, luego a la final siempre pierde estos partidos, tal cosa, de particularizar, y porque creemos, y esto de hace rato ya, Carlos, que venimos persiguiendo, de que tenemos que hacer una revisión más profunda del fútbol paraguayo, porque no nos alcanza contra estos equipos que tienen 80, 85 partidos por temporada. Nosotros nos quejamos muchas veces que jugamos miércoles, domingo, y metemos unas vallas demasiado fuertes en ese sentido, y tenemos que hacer algo como fútbol paraguayo, arreglar, tener 18 equipos, 16. Usted me podrá decir, no es momento, no depende de nosotros, pero, y voy a ser grosero con usted, forzar algo de parte de Libertad como para que la matriz de nuestro fútbol haga ese tipo de revisiones y decir, pucha, no nos alcanza con esto que estamos haciendo, y ver un poquito si más adelante podemos avanzar también, ¿o qué le parece a usted? Y mira, no dejas de tener razón. Mira, hoy tenemos 10 equipos. Hoy tenemos 10 equipos que vino después de esta pandemia, qué sé yo, que en esta historia no vamos a tocar ahora, no voy a descubrir la rueda. Sí. Pero para el año que viene vamos a estar 12 otra vez. Ahora, es cierto lo que decís, pongamos 16, pongamos 18, pero ¿hay tantos equipos en Paraguay para jugar en primera? Ya la pregunta, ¿hay tantos equipos en Paraguay para jugar en primera? ¿Alcanza? Vos te das cuenta de la Copa Paraguay, los resultados de la Copa Paraguay, los equipos que vienen a jugar contra los equipos de primera reciben goleadas, ¿verdad? Y hay equipos que vienen en canoa y otros, y estamos en condiciones de tener más equipos, estamos en condiciones de... la Copa Paraguay es un intento muy interesante de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Espero que no termine, porque le da oportunidad a muchos clubes a rozar con los equipos de primera, o por lo menos rozar con equipos de intermedia, o rozar con equipos capitalinos, equipos del interior, ¿verdad? Y por ahí. Pero, ¿qué es lo que se logró? ¿Cómo están hoy los resultados de la Copa Paraguay? ¿Cuáles son los resultados? Hay alguna excepción, ¿verdad?, que le hace frente a un equipo de la capital y le ganó en penales, una cosa así. Pero estamos en condiciones, el país está en condiciones de tener equipos, un equipo por lo menos en cada departamento, aparte de Asunción y de Central. No sé si hay o no condiciones, pero sí, no deja de tener razón de que hay que hacer el intento, y yo creo que el Copa Paraguay justamente es eso el intento, ¿verdad? Hoy tenemos hoy tenemos, por ejemplo, el campeonato de Juan León Mallorquín, el equipo de Juan León Mallorquín, sí, y que el año que viene va a estar en primera, y eso, mira, es justamente lo que estás diciendo, ¿verdad?
el año que viene va a estar en primera en el equipo jugando en Mallorquín. Espero que se sostenga ese equipo. Carapeguá también tuvo un equipo en primera, pero duró un año. Ese es el tema, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que estos equipos se mantengan? Santaní se mantuvo mucho tiempo, Capiatá se mantuvo mucho tiempo, pero no se sostiene el equipo. Don Carlos, No sé si me explico. Dime. ¿Cómo está? JJ Gómez le saluda. Hola JJ. Sí, realmente ese es un tema que nosotros siempre lo tratamos acá y lo hablamos, y es cierto, o sea, hoy no hay, pero alguien tiene que empezar a hacer ese trabajo para que sufran en los primeros años, como hoy está la Copa Paraguay, que dentro de 2-3 años tendría que ser mucho más competitiva, pero los primeros años hay que saber que va a ser así, de que los equipos no van a, que va a ser prácticamente un turístico participar para algunos y no van a ser competitivos en su mayoría. Pero a nivel fútbol, yo creo de que se tiene que empezar en algún momento para que esos equipos que recién nombraba puedan sostenerse en primera división y no sea el sistema es. O sea, el que sube sabe de que le cuesta el doble, no tiene la posibilidad de llevar jugadores porque no hay presupuesto y encima corre con el promedio con la gran posibilidad de hacer una buena campaña e igual descender. Por eso es que hablamos un poquitito de los proyectos que presentan los dirigentes para mejorar, sabiendo de que hoy no estamos en esa situación y no vamos a estar de acá 1 o 2 años, sino para buscar el inicio, para que empiece a crecer la criatura, como se dice. Y esa es la Copa Paraguay, la que te estaba justamente eso te decía. La Copa Paraguay es justamente eso es lo que tiene la Copa Paraguay. La oportunidad que le da a todos los equipos de comenzar a moverse y tener esa... nosotros hemos ido a jugar con equipos del interior, hemos ido a jugar contra el equipo General Caballero de cuando Mallorquín, y ellos nos manifestaban a nosotros que se sentían demasiado muy bien porque un equipo de la capital viene a jugar a su cancha y ellos tienen la posibilidad de jugar contra equipos, contra el equipo de Libertad que tiene figuras renombradas, y esa es una alegría para ellos. O sea, es justamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Es a lo mejor, como vos decís, esperá que pasen 3 años, 5 años, se van a ir mejorando las cosas, como todo se tiene que ir mejorando lo que se está haciendo. Lo que está bien hay que mejorar, lo que está mal hay que hacerlo bien. Y si está bien, entonces mejorarlo. Sí. Pero es así esto, ¿verdad? Es así, no es magia, es un proceso. Y yo confío en que esta Copa Paraguay va a dar su fruto. Hoy, como te digo, ahí le tenemos al equipo de General Caballero con los Mallorquín. Mira dónde tenemos que ir a jugar ahora. Antes teníamos que ir a jugar a Villarrica, ahora tenemos que ir a jugar con los Mallorquín. O sea, ves que se está expandiendo. Cierto, van a haber algunos fracasos. Claro que sí. Los fracasos es lo mejor que te puede pasar para tener experiencia. Licenciado, dime. Usted es uno de los que tiene muy buenas ideas, muy buen pensamiento en Libertad, no solamente en lo estrictamente futbolístico, porque siempre le escuchamos, siempre hablamos con usted. Muchas gracias por el concepto. Y la idea que yo particularmente, yo soy Nicolás Ledesma, para particularizarnos más acá, que estamos con JJ, es que todos veamos más allá de lo estrictamente pelota, de lo estrictamente futbolístico. Yo sé que tenemos otras urgencias como país, pero por graficar nomás, el presidente de hoy es cerrista y que la dirigencia de fútbol, porque si yo me voy a golpear la puerta del Palacio para querer hablar con el presidente, no me van a abrir. Si se van ustedes, los dirigentes, es muy probable que le abran la puerta. Entonces hay una mayor fuerza y mostrarle, decirle, yo, dirigente de Cerro Porteño, me voy a ir a jugar a Santaní y ahí hay un hotel nomás. Y podemos ver para que se hagan otros hoteles, para que él mueva también paralelamente los hilos para que se construya. No hay ni ruta ahí tal parte, tenemos que irnos a Mallorquín. Libertad se tiene que ir a Mallorquín. La ruta ni es fea, ¿verdad? Libertad va a ir a dejar dinero en Mallorquín si se juega, si el estadio está en condiciones. Tiene que estar el estadio. Que no sea solamente un pensamiento de la clase dirigencial futbolera, que se extienda más allá, ¿verdad? Olimpia va a ir a jugar a Caguazú. Ministra de Turismo, no se puede hacer una feria grande, una demostración para vender productos, se va a ir la hinchada del Olimpia para comprar. Que juguemos más a lo grande, más país que juguemos, para que todos saquemos provecho. Nosotros vamos a ir, nosotros vamos a comer directo, nosotros queremos irnos de la radio a la cancha directo.
Vamos a tener que comer algo por ahí por el camino, ya camino a la cancha. ¿Me entiende para la idea, licenciado? Claro que lo entiendo, pero como te digo, esa es la meta, el objetivo principal. Ese debería ser el objetivo principal. Es un objetivo que está a largo plazo. Ahora, hay objetivos que son de cercano y de mediano plazo. El objetivo de cercano plazo es generar la necesidad de tener un hotel más en Santaní, generar la necesidad de tener más. ¿Cómo generar esa necesidad? Si tu equipo se mantiene en primera y está compitiendo con los de Asunción o con los de otras localidades que tienen que venir a quedarse a dormir. Entonces vos generar la necesidad de tener un hotel. O si no, puedes tener un hotel y ¿para qué? ¿Cuánto voy a yo por invertir eso y para qué? Que no se enoje, para que le pregunte Jota, que no se enoje con nosotros los amigos No me Zafuán. no, porque No me sí, enoje. hacen un los gran amigos trabajo. Zafuán. No los amigos Zafuán, así que... Sí, capísimo. Ellos hacen un gran trabajo realmente. Por eso Claro que yo sí. quiero insistirle y espero que entienda mi enfoque nada más a nivel de debate. Yo creo que todo ese proyecto de sostén, ese proyecto económico, ese proyecto de crecimiento, no va acompañado del proyecto deportivo. Esa es mi crítica, de que el sistema de proyección deportiva, de formación de jugadores y de equipos de primera que nosotros tenemos, no va de la mano con el crecimiento económico que esperamos, porque estamos con el mismo sistema de antes, o sea, solamente se protege a tener pocos equipos y que se sostengan los grandes. A los otros le va a costar, o sea, el proyecto deportivo le tiene que facilitar el trabajo también para poder tener más equipos Tenés que razón. crezcan. Tenés razón, por eso te decía, las cosas que se están haciendo mal hay que hacerla bien, y cuando lograste hacerla bien, mejorala buscando la excelencia. No te pido que busques la perfección, porque la perfección es un techo, ¿verdad? Sí. Pero sí la excelencia. Y cierto, tenés razón, yo por eso te dije desde un principio, no deja de tener razón. Ahora, que tiene muchos usar un término vulgar, vericuetos, Sí. este asunto, sí, que tiene una ramificación de la Gran 7, sí, que hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, sí, y que hay aspectos que, por más que los tengas en cuenta, te van a aparecer algunos aspectos que no lo tuviste en cuenta, sí, que son los imponderables, sí, tenés razón, pero tenés que comenzar a caminar para saber que si caminas descalzo sobre una piedra puntiaguda te va a doler el pie, o si no, nunca vas a saber si te va a doler o no te va a doler el pie. No sé si me explico. Así Sí, mismo, totalmente. sí, totalmente. Carlos, ¿y qué se viene ahora para No. Libertad a partir de esto que ocurrió ayer? Sí, y que se viene para Libertad, tratar de recuperarnos en el torneo clausura, enfocarnos, tratar de conseguir la Copa Paraguay, el campeonato de la Copa Paraguay, para mantener con nosotros la Copa, ¿verdad? Pero internacional no tenemos nada, tenemos que esperar ya a marzo, que estamos ya clasificados para la fase de grupo, ¿verdad? Pero eso. Y sostener este proyecto con Garnero a la cabeza. Y no hay absolutamente nada de cambio de técnico ni nada por eso. Nosotros no somos tampoco de cambiar así, Claro. muy... no hay en la historia, por lo menos en la historia reciente del Club Libertad, un cambio así que al día siguiente se cambió un director técnico, ¿verdad? Siempre es un proceso que nosotros, como te he comentado, esto no es magia, es un proceso, y bueno, y ese proceso luego se sabe, cuando se termina todo se sabe, logramos, no logramos, eso no más es, ¿verdad? Nosotros no tenemos, no hay nada con respecto a un cambio de la dirección técnica. Me parece perfecto. No, Recién vengo totalmente, de... no, además caer en el facilismo de cambiar y culparle al técnico nomás, vamos a quedar en lo mismo Sí. siempre, ¿no? Sí. Así Ah, mismo, culparle al anterior. Sí, Claro. ahora Seguimos la misma. hablando de cambios, ¿cuál es su Sí. posición respecto a la denominación del estadio del Club Libertad? Mira, yo realmente no estoy muy enterado. Me llegaron comentarios, sí, ya me comentaron de que había algo del tema de cambios. Realmente no conozco detalles de todo eso. Yo soy el encargado de la coordinación y organización de todos los partidos de local que jugamos, y los viajes, Sí. qué sé yo. Entonces estoy enfrascado en todo esto, que me absorbió todo esto del partido que jugamos allá, volvimos, jugamos contra
Boireña, jugamos otra vez acá ahora, esta noche tenemos básquetbol acá contra San José, un partido que también va a traer gente, que también hay que coordinar y organizar, y el tema de Cerro Porteño. O sea, estoy enfrascado yo en eso, no manejo sobre este tema, no manejo gran cosa, solamente estoy enterado, porque me comentaron de que había alguna intención, pero si es que hay algo realmente, tiene que eso se maneja a nivel de Presidencia y Secretaría General. Yo realmente no tengo detalles de ese tema. Licenciado, y ahí le puedo consultar, porque hay que estar en el zapato de lo que tienen que dejar todo ok para que los jugadores descansen, los técnicos no estén pensando en otra cosa. En Villarrica tenemos hotel con cancha, por ejemplo, o tiene que conseguir un buen hotel y hay que buscar otra vez una cancha de entrenamiento, o porque eso es un problema. Villarrica es ir a jugar. Salir de acá 6 horas antes, o sea, 4 horas y media, 5 horas antes del partido, viajar en un ómnibus confortable y jugar. Sí. Nosotros fuimos, la primera vez que fuimos a Villarrica, fuimos y nos quedamos a dormir en un hotel en Coronel Oviedo. Y de ahí nos fuimos el día del partido, pero no hay cancha, no hay un hotel que tenga la posibilidad de tener, bueno, voy a entrenar, voy a ir 2 días antes, un día antes, y voy a poder entrenar con mi plantel. No sé que vaya al CIDE en Ciudad del Este o que vaya al Agua Resort en Encarnación, pero no hay por acá cerca no hay una. Creo que Tobatí también tiene una de esas. Sí, Tobatí tiene. Toco y me voy, dirían los jugadores, licenciado, ¿no? ¿Cómo? Toco y me voy, dirían los jugadores, digo. Así mismo, jugamos y venimos. Porque, pero es un desgaste cuando tenés partido cada 3 días, Claro. como decíamos, en un torneo como en el Brasil. Por ejemplo, eso no podés hacer cada 3 días con la intensidad en la que juegan, se te desgarran todo. Seguramente le pasó en Bragantino, ¿verdad? Si conseguir un hotel y la cancha para ir a entrenar está a 1 hora y tengo 2 horas de tráfico, el entrenador se te enoja, ¿verdad? O sea, no es fácil conseguir todas las comodidades. Nosotros a Bragantino llegamos el día antes, tipo 5 de la tarde llegamos, pero tuvimos que, ahí tenemos también el tema, ¿verdad? Que tenemos que hacer un trayecto en colectivo. A Santos, un trayecto bastante largo en colectivo, porque llegás al aeropuerto de Barullo y después no tenés que ir en colectivo hasta Santos porque no hay un aeropuerto internacional en Santos. Tenés que ir en colectivo hasta Braganza, que es la ciudad donde está Bragantino, porque no tenés un aeropuerto en esa ciudad. El más cercano, o sea, venís en colectivo para 1 hora y cuarto, 1 hora y media fue el viaje desde Guarullo hasta Bragantino, hasta Braganza, y a Santos fue 2 horas y media de viaje en colectivo. Y para volver, otra vez tienen que hacer lo mismo, volver en colectivo hasta el hotel, son 2 horas y media, otra vez de viaje en colectivo y luego en avión 2 horas. Y imagínate vos que en el Brasil estamos hablando de Brasil, gigante acá en Sudamérica, tenemos este inconveniente. Imagínate lo que va a hacer si un partido tiene que jugar en Villarrica y el otro partido a la fecha siguiente tiene que jugar en Asunción y el siguiente miércoles tiene que jugar en ¿cómo se llama? Mallorquín. Juan León Mallorquín. ¿En qué te vas a ir? ¿Hay un aeropuerto, aunque sea media hora de vuelo, tenés un aeropuerto ahí en Villarrica? No hay. No hay. ¿Cómo te mandan a Unión la lleva? Sí. Claro. Juan León Mallorquín, te podés ir hasta Ciudad del Este y después te quedas en Unión unos 100 kilómetros, o sea, un desgaste no sé, grande. O sea, por eso es que hablábamos, hay muchos detalles. Ahora surgió uno, aeropuerto. Ahora hablamos hace rato, ¿verdad? Muchos detalles. Ahora surgió uno, aeropuerto. Esa no es la situación. O sea, acá no hay solamente la parte de fuera, aquí hay una infraestructura completa que hay que armar. Pero para que alguien venga e invierta algo ahí, una infraestructura, hay que generar necesidades. El mercado tiene que crecer, claro. Y necesidades. llevando eso a las inferiores, porque recién vengo de ver las inferiores y se estaban sacando chispas entre Libertad y Olimpia, realmente hay una intensidad en el partido, porque en cada jugada se escucha la efervescencia, o sea, ese es el nivel que deberíamos de tener, ¿verdad? Y eso se creció hoy, porque Libertad se sumó a ese clásico hoy con Olimpia. ¿De hace cuánto? Y hace unos años. Yo te diría que haría más de una década.
Y sí, de estas 2 décadas que Libertad volvió a Primera División, entonces, y por eso es que ya se ve Son 2 décadas. Pero se comenzó también. Sí. Se comenzó también con el primer paso. Sí, se comenzó. En aquel por eso. momento, en aquel entonces, cuando se comenzó con el primer paso, nosotros nos íbamos a jugar contra en canchas que eran más pocheros que canchas, había esos tacurudes en la cancha, ¿verdad? Y tienen que jugar ahí las inferiores. Y después se fue corrigiendo, ¿verdad? Totalmente. Y ahora tenemos lindas canchas, o por lo menos canchas mejores para jugar inferiores, y los jugadores, ahí me está diciendo, se sacan chistes y son lindos partidos. Lo mismo está pasando con fútbol femenino. No sé si viste algún partido de fútbol femenino, gusto ya ver porque que no las chicas tienen mucha garra, ¿verdad? Y después la intensidad del juego, como vos decís, y da gusto ver así esos partidos. Claro, y así se va creciendo. Por eso a eso iba. Por ejemplo, el caso hoy, que es un problema que por falta de presupuesto, por falta de un montón de cosas que todavía no está en nuestra costumbre, entonces parecen gastos. La Sub-18 juega a las 7 de la mañana, la Sub-19 juega a las 9, y el que juega en Guairá, ¿qué hace? ¿Cómo hacen si tienen que viajar? Se tienen que ir, por eso. Dejamos madrugada. Llega para la hora. Se llega a las 6 de la mañana aproximadamente, desayunan y se van a la cancha y hacen su... Claro, y los que juegan a la tarde viajan y comen en el colectivo, un sándwich. Entonces ese día no es el mejor día atléticamente. Claro, a eso es lo que yo voy con el proyecto deportivo detrás del crecimiento económico, que es lo que buscamos, ¿verdad? Que son las cositas que se tienen que entender, que hay que mejorar para que en estos partidos de semifinal no nos falte ese medio metro que a los brasileños les sobra. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Licenciado, absolutamente de acuerdo contigo. Lo último, parece que le quebrantamos más de lo debido, ¿verdad? Pero ¿Por qué me ha quebrantado? Para matizar esto último, le cuento que anoche, groseramente, nosotros durante la transmisión tomamos una posición. JJ seguramente tiene más derecho adquirido porque él jugó profesionalmente en Libertad. Yo, como soy de Barrio Jara, me iba a ver la práctica, ¿verdad? De Alicio Colmán, de Cristóbal, de tantos jugadores monstruos que tuvo Libertad. Y era todo un acontecimiento pasar de la vía ahí por el puentecito. Nunca supe si está todavía el arroyito ese o no, ¿verdad? Eso es lo que no pude saber. Parece que está todavía. Y éramos casi equilibristas porque teníamos que cruzar por una tabla ahí y nos íbamos a mirar. Eso ya no está mal. La tablita esa que me decís ya no está mal. Ya no está. Pero la vía y todo está todavía. Sí, eso no alcanza como para que yo tome decisiones, obviamente, ¿verdad? Pero decíamos, por ejemplo, que el estadio, si es que llega a cambiarse de nombre, podía ser, por ejemplo, el equipo del siglo o campeones del 55 o algo por el estilo, ¿verdad? Para englobar a más gente y para que no se enoje nadie. Y lo del estadio de básquetbol sí que no queremos que se cambie, ¿verdad? Por lo de Montalbetti. No, por ahí usted puede tener una mejor idea. No sabemos si hay otra persona que amerite que su nombre lleve el Estadio de Libertad en comparación. Son odiosas las comparaciones del señor Montalbetti, que hizo mucho por el básquetbol, ¿no? Claro, Montalbetti fue uno de los grandes dirigentes del básquetbol aquella época del 86. Vivió el básquetbol paraguayo, ¿verdad? Después ya lastimosamente fue opatándose. Sí. Pero sí, Montalbetti era uno de los principales dirigentes de esa época. Pero como te había comentado, yo no tengo detalles, no estoy en eso, mi cabeza no está en este momento pensando en eso precisamente. Tengo otras cosas más otras prioridades que tengo que atender. Licenciado, gracias por atendernos, muy amable como siempre, ¿sí? Charlamos mucho, ¿eh? Sí, vale la pena. Ojalá nos escuchen y que puedan hacer ideas, no decimos las nuestras, porque podemos estar equivocados también, ¿verdad? Sí, pero para mí la Copa Paraguay es un experimento y hoy se está convirtiendo en una hermosa realidad. Hoy tenemos un resultado muy, muy, muy interesante. Gracias, licenciado. Esa participación de este equipo, el año que viene de este equipo, sí, y ojalá que Itapuense suba a intermedia para que también comience a rozar acá, que tenga que venir acá a Asunción a jugar y que se vaya gente a jugar y que tenga la oportunidad Itapuense de ser campeón de la intermedia y que vamos a tener un equipo en Juan León, un equipo en Encarnación, un equipo en Villarrica, y eso se expande, eso crece. Totalmente. Y ahí se van creando las necesidades. Y es lo que me estaba diciendo al principio. ¿Qué hacer para mejorar el fútbol? Bueno, ahí está. Está en camino. Está encaminado.
Gracias, licenciado. Dale, un abrazo. Listo, hasta luego. Muy amable, el licenciado Carlos Jovine de la dirigencia de Libertad. Voy a ir con mi whatsappero para ir a la pausa con Cristian. Rápidamente, el 342 dice, buenas a la mesa. Delirio parece que tienen. Jamás podremos tener presión e intensidad si a nivel APF 22 partidos por campeonato ya es mucho. Y ni qué decir 44 partidos al año. No pueden jugar 2 partidos a la semana. Lloran por eso, dice, en relación a lo que estábamos hablando. El 117 dice, ayer Flamengo recuperaba la pelota y atacaba en 2-3 toques. Ya llegaban al arco rival. Los equipos paraguayos no saben atacar con pelota al pie porque se acostumbraron al centro y cabeza. Dice igualmente el 117. El 376, yo estoy totalmente de acuerdo de que hace falta un trabajo dirigencial serio y sostenible, en mayúsculas. Eso no se discute, pero hay que revisar y aceptar los problemas que tenemos en todos los niveles, no solo dirigencial. Y ahí a mí me hace ruido lo que siempre se suele decir, de que en Olimpia se le hacía la cama a los entrenadores que querían trabajar a doble turno y cosas así. Puede que no sea del todo cierto, pero no nos puede dejar de hacer ruido que siempre se diga este tipo de cosas. Y si algo de eso es cierto en Olimpia, me imagino que en los demás clubes no debe ser mejor la situación, porque sería algo cultural del futbolista paraguayo. Seguro que Jota no va a estar de acuerdo ni un poquito conmigo. Ya levantó la mano, Jota, sí. Te cuento, mi querido amigo. ¿Por qué? Espera, leto, Jota. Perdón. Por favor, respetala a mi WhatsApp, perdón, Jota. Señor, perdón. Porque él es muy defensor de los jugadores. Muy, pone Jota. Sí. Y le entiendo totalmente. Ojalá algún día tenga experiencia dirigencial, alguna vez, para estar en el zapato del otro también, y tenga el panorama más completo. Igual sigue siendo un crack. Que no se enoje que no, para nada, dice también el amigo. Siempre pongo el enfoque del lado dirigencial también, porque todos en algún momento nos metemos en eso también, ¿verdad? Pero ahí pues donde va. Acá hay todavía una cultura de que el culpable es el jugador y el técnico. Perdemos, el jugador no quiso jugar, el jugador no tiene ganas, gana luego millones. Todos ganan y pierden y todos ganan millones. Entonces, que el técnico no le gustó, le hizo la cama. Señor, la cama se hace en cualquier lado. Le echás, le sacás y viene otro. Y para eso está la estructura. Si hay un plantel que a Olimpia le hace la cama a todos los entrenadores, y no es así. Porque, ¿cuántos entrenadores pasaron? No pasa por ese lado. Entonces, si vos pensás de que hay un plantel que le hace la cama, y sacá a los jugadores que hacen la cama, ahí está la dirigencia. Claro. Siempre es culpa del jugador. El 311 dice, escucharle al dirigente de Libertad confirma la poca visión de nuestra dirigencia. Jota le habló de proyecto y él se cerró con la Copa Paraguay. No alcanza con eso. La APF debería implementar un sistema de control que le permita revisar en qué invierten los clubes el dinero de la TV y condicionar a los clubes a que inviertan parte de ese dinero a las inferiores. Es la única manera de que los equipos generen recursos por venta de jugadores para elevar el nivel de nuestro fútbol, dice el amigo 311. El 358, ¿quién es el que dice que no hay equipo para en primera división? Guaireña se sostiene también 12 de octubre. Además, los equipos acá juegan 5 partidos en un mes, uno más nomás, y dicen que ya es inhumano, vergüenza, dice igualmente el amigo. El 780 dice, ¿cómo Pico va a pedir resultados en Copa Paraguay donde se preparan para un partido? Es la excusa para decir, hacemos integración, todas las categorías tienen que ampliar cupos, dice igualmente el 780. El asesor económico de Olimpia dijo que hay que invertir en los jóvenes. El promedio de edad de Libertad es de 30 años y de Bragantino 25. El uruguayo que le metió goles al Barcelona tiene 22 años, dice el 117. Totalmente de acuerdo. Así que entonces se están manifestando los whatsapperos. Perfecto. ¿Viste cómo opina Jota? Claro, nutre totalmente. Tenemos whatsapperos de primer nivel. Bueno, vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito.
Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. De 2 pisos con pileta, 2 entradas para auto. Los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conocé las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Vuelve la feria mensual de Tupi, con descuentos en todos, sí, en todos los productos. Este 28, 29 y 30 de septiembre encontrarás todo lo que estás buscando, con los mejores descuentos al contado y en cuotas, en aire acondicionado, televisores, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envío a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Aunque te lo creas, no somos nadie, ¿qué le vamos a hacer? Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Son las 12:41, seguimos avanzando. En un ratito vamos a estar hablando del partido de mañana que mueve la fecha del campeonato, la nueva fecha del campeonato. Jota, recién salía en los titulares del noticiero, recrudecen, continúan los robos de auto y un amigo tuyo, uno más de los damnificados por esta situación lamentable, Jota. Sí, el propietario es Oscar Vázquez, que fue a la municipalidad cerca de la municipalidad de Asunción, le terminaron robando la camioneta y piden cualquier información, ¿verdad? Denunciar a la comisaría 11 metropolitana y hay una recompensa si es que se logra a ayudar un poquitito con la recuperación del móvil. Es una camioneta Toyota, el celular es 0981-962-183. 0981-962-183. Esto no es para los habitantes de las cárceles, así que, por favor. Sí, por eso tampoco querían dar el número, ¿verdad? Pero a algún lado hay que avisar. Hay un video de circuito cerrado, ya levantaron también en las redes de la Unión, para la gente que pueda, siempre hay alguien, ¿verdad? ¿Y en el color, algún detalle más, Jota? Es una camioneta... ¿Cómo le decimos a esto, Nico? Porque no tengo los nombres, el detalle de la camioneta. ¿Furgoneta es? Sí. ¿Color negra o gris oscura es? Sí. Qué bárbaro. A una cuadra de la municipalidad de Asunción. Y en el circuito cerrado se nota ahí el señor detrás del árbol escondido. Como en un ratito termina llevando... No tardan mucho. Es impresionante. En 5 segundos levantan el auto. En Brasil estaba mostrando el otro día en un noticiero cuánto tardan para levantar el vehículo. Toyota Noat, perdón, acá tengo. Toyota Noat, año 96, chapa HAK 031, color gris oscuro. Bueno, generalmente después se utilizan para los asaltos y cosas por el estilo o para la carneada. Así que esperemos que alguien, si ve un vehículo de estas características, se ponga en contacto con la comisaría 11. Bueno, mañana comienza a jugarse la nueva fecha del campeonato J. Acá hay Esto es lo que hace que los vecinos de otros países nos tildan de que no somos capaces de llegar a lo más alto por distintas causas o cosas. Es un momento decisivo. Es el momento decisivo lo que demuestra, lo que hay que demostrar, capacidad de sobreponerse ante las adversidades, dice este amigo con cuya posición estoy totalmente de acuerdo.
Así somos. Pero eso no es mentalidad, no, manico, yo a eso voy. No. Todos queremos ganar, es preparación también. Yo no me voy a ir hoy a preparación. un mundial de ajedrez con la gran mentalidad de ser un gran ganador y le voy a ganar a un ajedrecista. No. Porque no tengo ni idea cómo se puede hacer. No, hay mucho. Si escarbamos hay mucha deficiencia y muchas veces se maquillan situaciones que no hacen al crecimiento, ¿verdad? Desde niños, desde chicos. Totalmente. No es de ahora. Ahora Lo de Messi es un gran ejemplo. Era un nene de 22 kilos, no sé qué, cuando se fue a España, ¿verdad? Y, él no iba a ser lo que era sin esa preparación. Claro, no puede jugar al fútbol, decían todos. Totalmente, no iba a llegar al nivel si no era esa preparación y encima con la cultura de juego con la que terminó explotando en los mejores años, porque él llegó en un equipo que ganó todo lo que ganó y todos los récords que hizo jugando a un estilo de juego que él se preparó. No es que él se fue jugando y entró de acuerdo al entrenador que le llegaba. Claro. Es una escuela que se preparó para el mejor del mundo, que tenía la característica para llegar a ser el mejor del mundo. Recién decía un whatsappero, acá nos quejamos cuando jugamos 2 partidos a la semana. Y claro que te vas a quejar porque no está acostumbrado. Nos dicen que es inhumano, y es inhumano. Si vos le pones a un jugador de Inglaterra a jugar 3 partidos a la semana, se va a quejar porque es inhumano. Pero le llevas a otro deportista que juega 3 veces a la semana y te dice que no. O sea, la costumbre es lo que te hace que tengas la preparación para ese. Acá es inhumano, vos no podés jugar 2 partidos a la semana si no estamos acostumbrados. Y la Copa Paraguay te da esa sensación de jugar 2 partidos a la semana, o la Sudamericana o la Libertadores, solamente 3 o 4 semanas al año, Nico. Que es en el inicio, cuando estás ahí un poquito apretado ya para la clasificación, y también ya estás en la 6ª, 7ª, 8ª fecha del torneo, y tenés que jugarte con los titulares y con 1, 2, 3 cambios nomás. Porque en el inicio de la Copa jugás con el paralelo, el torneo, porque recién empieza el torneo. Y después pasa en esta parte final, cuando llegas a esta parte final y tenés partido importante del campeonato y tenés la parte final de la Sudamericana o la Libertadores. Entonces ahí volvés a tener ese miércoles, domingo encimado. Pero durante el año no. Vuelvo a poner el ejemplo de la Copa Brasil, la Copa brasileña. Ellos haces tatetí el mes que quiera y tienen un partido contra el Gremio y un partido contra el Flamengo o contra el Santos o contra el Palmeiras en la misma semana. Entonces tienen más semanas de esa presión que nosotros tenemos una vez al año, que es lo que le pasa a Caraichive. Ellos se preparan para como dijo otro amigo whatsappero, se preparan para un partido al año, y ese partido al año, o Colón se preparó para una semana tener que jugar contra Olimpia y también jugarse en su posición en la B. La otra semana no, eso no te da acostumbramiento al cuerpo. No. Tiene que ser una constante. No es que no, claro que nos quejamos de que nos hacen jugar 2 o 3 veces a la semana porque es improvisación, son acomodaciones del calendario. Si vos tenés todo el año ya hecho así, vos sabés de que vas a tener 60 partidos en el año y vas a jugar miércoles, domingo, miércoles. Acá se acomoda de acuerdo ahora es menos. ¿Te acuerdas unos años atrás, Nico? Como una fecha antes se tenía que jugar ese partido atrasado. Hace rato que no tenemos partido atrasado, gracias a Dios. Pero antes era un problema el partido atrasado. El primer miércoles libre, decía la reglamentación. Se acomodaba todo según los resultados, según eso. Vos ni sabías cuándo iba a jugar tu semana para planificar el desgaste físico. Porque al final el torneo de fútbol depende del físico. Es una planificación física para que vos llegue a tener el gran nivel. O sea, hay muchas cosas que parecen pérdida de tiempo, o para los exitistas o los que están más focalizados en ganar nomás, no convence y queda como excusa, ¿verdad? Pero alguien tiene que trabajar en esos detalles, si no vamos a seguir siendo... Totalmente. Así mismo debe ser. Dicen que ya van a probar el Mundial cada 2 años. Acá se plaguean por jugar 2 partidos a la semana, dice también el 117. Tiene que ser una revisión profunda de la clase dirigencial. Hay que hacer lo que nos dijo cuando nos fuimos a una recepción con el presidente Robert Harrison, que iban a hacer una famosa mesa redonda, donde íbamos a estar involucrados también nosotros, los periodistas, para tirar ideas como las que estamos haciendo nosotros en estos momentos, pero no se llevó a cabo ello. Y hace falta, donde estén involucrados
todos los frentes interesados en la mejoría del fútbol paraguayo. Bueno, ya se están jugando los partidos de la Europa. Tengo que revisar mi teléfono. Me va a matar de Víctor Soto. ¿A qué cuembe vuela ese Europa teléfono? Límico. Mauro Cardoso, ¿cómo estás, Mauro? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, Mauro, ¿vos? Bien, bien, gracias a Dios. Se viene un partidazo, ¿eh? Sí, un lindo partido, un partido que todo jugador quiere jugar y bueno, nos va a tocar a nosotros el día de mañana a empezar un gran equipo. Así mismo es, y están jugando bien, por ahí pueden conseguir los resultados, a veces sí, a veces no, pero el nivel, a mí particularmente me está gustando. ¿Cuál es tu evaluación hasta aquí? Sí, gracias a Dios estamos nuevamente encontrando el equipo, la forma de jugar que nos ayudó en la apertura a sumar bastantes puntos, ¿verdad? Porque en ese inicio de clausura no estábamos encontrando ese juego que teníamos, y ahora en estos últimos partidos, gracias a Dios, estamos evolucionando, encontrando el equipo, el entendimiento, y gracias a eso estamos sumando algunos puntitos que nos están sirviendo bastante. Estamos hablando con Mauro Cardoso, arquero de 12 de octubre, que juega con Olimpia, nada más y nada menos en el comienzo de la nueva fecha del campeonato, Jota. Sí, de gran nivel. Yo, más allá de lo que significa Mauro Cardoso para el 12 de octubre, te quiero preguntar por tu hijo. ¿Cómo anda? Sí, bien, ayer cumplió 19 años, estuvimos festejando su cumpleaños, ahí estaba en la reserva de Cerro, esperando también su oportunidad. Sí, y ¿Arquero también? Arquero también. Arquero, sí. ¿No hubo caso de que sea centro delantero o qué? Y otra vez en la escuela de fútbol le hablé mucho, le probé para que fuera delantero, y un día viene y me dice, papá, no quiero correr, me quiero en el algo. Y bueno, tenía las condiciones y está en el alto. Y hoy, ¿cómo ves la preparación de ellos con respecto? Él tiene un gran preparador, Orlando Mendoza está en Cerro, ¿verdad? Seguramente sí. Orlando tiene muchísima experiencia preparando arqueros. En el selectivo, ¿verdad? Está en la reserva, con Orlando. Sí, él está con Orlando ahora, con el profe Diego Gavilán. Con Gavilán, sí. Y ahí está aprendiendo mucho de artes profesionales, y de vez en cuando suben al plantel de primera a entrenar. Sí, hoy cambió mucho, porque vos también preparaste arquero en un momento cuando tuviste tiempo, vamos a decir. Y hoy cambió mucho la preparación, se trabaja más con los pies, se trabaja distinto en la velocidad de pierna de tus inicios. Sí, antes era mucha pelota acá, mucha pelota allá, tirarte, correr. Ahora es mucho, se maneja más los tácticos, las técnicas, el cómo pararse, cómo lanzar, y ahora también más ellos ahí en Cerro que les dicen jugar mucho con el pie. Jugar, el tiene que tener buen pie, y él tiene un buen manejo con eso, y está aprendiendo bastante. Gracias a Dios me suele mostrar los videos que le pasan los profes, y yo acá evaluando de caso también lo que él está haciendo. Mauro, nosotros recién estábamos hablando del nivel competitivo de todas las ligas y de la situación que nosotros tenemos de diferencia a otros países, y de repente eso tiene que ver también con la tecnología y con un montón de cosas que va teniendo el fútbol. Nosotros estamos a ese nivel, o sea, ustedes también trabajan, hoy jugás contra Olimpia y vos sabés quién va a patear el penal, estudiaste 10, 15 tiros de penal de ese jugador, de las posibilidades. También ustedes trabajan de esa manera, teniendo todos esos detalles, no solamente contra Olimpia, sino contra todos los equipos del fútbol paraguayo. Sí, ahora en ese sentido cambió muchísimo. Yo te digo de ahora porque yo vengo de la escuela de antes del 99, que ya estuve en un plantel de primera en la APF, te voy a decir, y cambió bastante. Nosotros, por ejemplo, ya evaluamos quién va a jugar
jugador por jugador. Un día antes nos envían los videos de los partidos que ellos jugaron y en la charla nuevamente nos pasan cómo se paran, qué podrían hacer, y sobre eso nosotros trabajamos en la semana para cubrir esos detalles que el Real nos podría complicar. ¿Quién te parece el mejor arquero del fútbol paraguayo hoy? Y para mí, hoy mismo está el arquero de Cerro, que es muy bueno, el brasilero. Ya Fernández, que está demostrando con mucha personalidad, porque un poco nervioso nomás, cosa Sí. que yo tenía antes, me quité porque me decían mucho, pero muy buen arquero. ¿Y cómo están para mañana? ¿Hoy trabajan todavía? Hoy, esta mañana trabajamos, ya culminando los detalles, le metimos 2 toques y ya preparado para el partido de mañana. Linda medida, famoso para saber dónde están, ¿verdad? Un equipo que ganó, que viene, que tiene su cartel. Buen partido tenemos que esperar, ¿no? Sí, así mismo, ellos vienen necesitados, todo lo que sabemos lo que es Olimpia, lo que implica. Bueno, nosotros queremos conseguir esos 3 puntos que a nosotros nos van a venir muy bien. Estamos jugando bastante partidos visitantes, pero gracias a Dios los mejores resultados los sacamos afuera, ¿verdad? Y yo creo que mañana no será la excepción. Iremos en busca de los 3 puntos y ojalá que se dé, obviamente, esos 3 puntos para nosotros. Hoy estoy con preguntas complicadas, pero me viene a la cabeza, pues, si tuviste la posibilidad en tu carrera de jugar contra algún otro compañero como Pablo da Silva, que a su edad uno dice, ¿cuánto? Él puede jugar 10 años más, pareciera ser, o sea, sigue entrenando de ese nivel. ¿Qué significa él en el plantel? No, lo que es Pablo es incomparable, porque él entrena al 120%, es envidiable lo que él produce, lo que él corre, porque él en ningún momento regula. Es increíble cómo la capacidad de entrenar que tiene, y hace poco estaba yo escuchándome, ando por ahí, cuando le estaban midiendo los pliegues, tiene 46 de pliegues, imagínate a los 41 años tener 46 de pliegues, y eso es increíble, motivador, porque él no te permite que vos regules, entonces vos tenés que estar a la par de los más. Sí. Y es un privilegio y una admiración tenerlo ahí como compañero. Hablando de compañero, qué buen nivel está teniendo José Ariel Núñez, ¿no? Sí, y queremos aprovecharlo a lo máximo porque está en un nivel, está convirtiendo goles, y como no estamos bastante, nosotros lo que él hace o lo que los compañeros hacen, o si también se está convirtiendo goles, nosotros acá procuramos mantener el tercero para poder después festejar un lindo triunfo con goles de ellos. Aquí Federico Villalba nos está diciendo que tu hijo estudia periodismo, también es así. Sí, él está estudiando periodismo. Le gusta el tema del periodismo, el tema de la tecnología, todo, sí. Por eso estamos jugando como locos y quitando resultados para pagar la facultad. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, gracias por atendernos y vamos a esperar un gran partido mañana, ¿sí? Dale, muchísimas gracias y ojalá que mañana se dé un lindo encuentro y, como saben, siempre estamos a la orden. Saludos al profe, un abrazo grande. Dale, Pedro, muchas gracias. Ahí está Mauro Cardoso, el arquero de 12 de octubre. Mañana juega ante Olimpia, uno de los buenos partidos de esta fecha del campeonato, Jota, ¿no? Sí, porque 12 juega bien. Yo insisto, sí, que le están faltando los goles de Pablo Velázquez que tuvo en el primer semestre. Pero juega bien, o sea, José Ariel Núñez está bien, Ortigosa está bien, la zona de la mitad de la cancha encontró otra vez con Rodríguez cuando empezó a tener partidos seguidos, una regularidad con Ríos y Aguilar, tiene bastante variante, ¿verdad? Con Mendieta, con Salinas, jugadores que son bastante distintos, Doldán, tiene un plantel que lo mueve muy bien Pedro Saravia.
pero le está costando sumar de a 3 por esa falta de gol capaz, ¿verdad? Que muchos equipos están teniendo, Nico, le pasa a Nacional, le pasa a Guaireña. Sí. Pero 12 es un muy buen equipo que va a estar ahí en la pelea entre los 4. Me parece que va a ser muy reñida entre los 4 por la zona baja de la tabla. No hay ninguno que esté cediendo. Así mismo es. Ya vamos a conocer novedades de Olimpia con Ariel y Fran. Estamos viendo el partido de Napoli con el Spartak de Moscú. Está ganando Napoli al minuto de juego. Ya Elmas anotó el gol con el cual está ganando el equipo del Napoli, que jugó el domingo, ganó también el domingo y ya está jugando de vuelta hoy uno de los muy buenos equipos. Si quiere ver buen partido y no juegan los grandes de Europa y juega el Napoli, tiene que ver la Napoli, porque juega bien, no se va a arrepentir. Y me dirán, está dentro de los grandes. No, no está dentro de los grandes, está un peldaño o quizá 2 más abajo, pero en competiciones internacionales en los últimos tiempos siempre está metido ahí el Napoli, que repito, está ganando por 1-0. Ariel y Fran, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes. Hola, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Saludo a todos los compañeros de la audiencia. ¿Cómo anda, Ariel? Bien, señor, gracias a Dios. Bueno, ¿vos estás en la fila de la vacuna también o no? No, me toca esperar un poquito. Un poquito finalmente. Más. Bueno, Sí. bueno, qué suerte, porque con este calor estar ahí en la fila es tedioso. Exactamente. Además no sabes si te va a tocar, si por ahí termina cuando está llegando. Pero bueno, hablemos de Olimpia, mi querido Ariel, que juega mañana, ¿sí? Así es, porque ayer el equipo trabajó, ordenó una práctica de fútbol el entrenador Álvaro Gutiérrez, y el más probable equipo va a sufrir una modificación con respecto a lo que jugó ante River la pasada fecha. Sí. Roque Santa Cruz por Willy Mendieta. Es el único cambio en principio que se anuncia para mañana. Es decir, el más probable va a ser con Alfredo Aguilar en el arco, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, Saúl Salcedo e Iván Torres. Medio sector, Alejandro Silva, Jordan Santa Cruz, Adelio Zárate y Ramón Sosa. Derly González y Roque Santa Cruz. Este es el probable equipo. Hoy nuevamente van a trabajar en horas de la tarde. Ya después de la práctica van a quedar concentrados aguardando el compromiso del día de mañana en Paraguay. Lo de Saúl Salcedo fue una calentura de momento, eso pasa, se arregla, se habla, cuando se duchan todos, se habla y termina ahí, Ariel, ¿no? Sí, tiene que terminar ahí. Si sigue el problema, es un jugador menos para el plantel. Para esos hay manejo para solucionar esos problemas de que fue realmente un malentendido, ¿verdad? La predisposición del jugador que no quiso salir, no quiere salir, y eso es bueno también, por más molestia que tuvo. Pero el médico aconsejó y ellos son los que saben. Exactamente. Sí, tal cual ocurrió eso. Por recomendación del cuerpo médico es que se le sacó, incluso en la conferencia había manifestado el propio Álvaro Gutiérrez que lo sacó para que no se agrave y pueda descansar después de un buen tiempo. ¿Y qué más, Ariel, de Olimpia? Ya están en venta las entradas con una particularidad. Desde esta fecha ya van a poder ingresar los menores de edad. Mira. Obviamente, el requisito, como todos, tienen que contar con la dosis completa de la vacuna contra el COVID y estar acompañados de un adulto. Buena noticia. Las entradas, 25.000 gradería norte local, 30.000 para la gente del 12 de octubre, gradería sur 30.000, plateas 50.000 guaraníes, preferencia norte 70.000 guaraníes, al igual que la preferencia sur, y la bicampeones del mundo 200.000 guaraníes. Los precios de las entradas para los que no socios, porque el que es socio ya automáticamente cancela. Exactamente. ¿Hoy activa el plantel o ya activo? Sí, hoy activa en hora de la tarde.
18 horas en la Villa Olimpia y luego ya quedan concentrados. Espectacular. ¿Algo más, Ariel? Nada más, señor. Aguardar la confirmación o no de este equipo que hemos pasado, o si va a introducir algún que otro cambio más Álvaro Gutiérrez. Bueno, gracias, Ariel, un abrazo grande, ¿sí? Dale, señor, ante cualquier novedad estamos atentos. Abrazo grande. Muy bien, Ariel y Fran con las novedades de Olimpia. Entonces, vamos a la pausa con Cristian. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresa a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve la feria mensual de Tupi, con descuentos en todos, sí, en todos los productos. Este 28, 29 y 30 de septiembre encontrarás todo lo que estás buscando, con los mejores descuentos al contado y en cuotas, en aire acondicionado, televisores, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envío a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Con 11 minutos. A principio de esta semana ya estábamos anunciando que se daría la vuelta de Pachi Carrizo en el equipo de Cerro Porteño, y de acuerdo a las informaciones que estamos teniendo es el que va a jugar con Boselli arriba. También Enzo, la mitad de la cancha Carrascal con Pica, y por izquierda Claudio Aquino. Así mismo es. Y la vuelta de Pulpito, ¿verdad, Víctor? Pulpito que vuelve a la saga de Cerro Porteño. Así que por ahí se maneja el probable 11 para Cerro Porteño para este fin de semana, que juega ante Libertad, el partidazo de la fecha J. Anda bien, Alan también, sí. Cerro que vuelve, evidentemente Carrizo es un jugador importante para el estilo, para el sistema de juego de Cerro Porteño, y estaba con ese tema de la gripe, ¿verdad? Que la semana pasada ya llegó a mejor, pero a lo mejor no tuvo la mejor semana de entrenamiento, y esta semana completa ya le da la chance de volver a ser titular. Así mismo es. Esa es la novedad. Javier Acosta, ¿cómo le va, señor? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para vos, para Jota también que está ahí, y para toda la audiencia. Se encendieron, voy a ser sensacionalista para darle fuerza nomás a lo que quiero preguntar. ¿Se encendieron las alarmas con el empate y la derrota de Guaraní, o no es para tanto? Yo creo que no es para tanto, ¿verdad? Pero también me parece lógico que pase, ¿verdad? Habíamos conseguido una regularidad bastante pronunciada, y a mí me parece lógico también que pase eso también, ¿verdad? Porque se estaba un poquito alargando mucho ya la diferencia quizá, ¿verdad? Entonces, yo te soy sincero, hacía 5 meses que nos perdíamos, y en esta semana me llamaron 100 veces más que en todas las fechas anteriores, o sea, sí. Es normal, me parece que es normal que ocurra, ¿verdad? Porque si bien tuve conversaciones yo también con muchos medios, con muchos colegas tuyos, esta semana fue a ver el cuádruple de los pedidos como para hablar, ¿verdad? Pero es lo que pasa siempre. Sabemos que es un deporte pasional, y también estamos entrando en momentos candentes del torneo para la parte de arriba, para la parte del medio y para la parte de abajo. Ahora todos pelean algo, entonces es totalmente lógico que ocurra, pero la verdad es que estamos bastante bien en ese sentido, y no tampoco preocupados, más bien ocupados en lo que se viene.
Además, de acuerdo a la evaluación que nosotros hicimos, no es que Guaraní fue un desastre y perdió por esto, por aquel, y encontramos 50 motivos. Nosotros quedamos convencidos de que el nivel fue bueno. La pelotita no quiso entrar en el nivel que Guaraní suele anotar y el rival hizo méritos también para ganarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eso también cae siempre que el rival también juega, como dije antes del partido. ¿Verdad? Ellos tienen jugadores de muchísima jerarquía y se estaban jugando cosas demasiado importantes también, ¿verdad? Inclusive la permanencia en la categoría. Entonces, de hecho que Villaliza suele ser un reducto difícil y nos costó también desplegar nuestro juego, lo que veníamos mostrando, y Sol también hizo sus méritos dentro de la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Y pudo mantener esa ventaja hasta el final, y no pudimos llegar a empatar lastimosamente, pero estamos, como te digo, más que nada ya se analizaron los errores, la autocrítica también, puertas hacia adentro, y yo creo que con mucho optimismo vamos a encarar este partido y vamos a volver a levantar este fin de semana en nuestra casa. Te corrijo, este gran partido ante Nacional de vuelta, un partidazo esperamos. Siempre contra Nacional también. Sí. Siempre contra Nacional suelen darse partido muy bueno. El de la primera rueda fue un partido súper intenso, que también fue, estuvimos ganando ahí hasta cerca de los últimos 20 minutos, que una jugada ahí casual, prácticamente desgraciada, terminó en un penal, y que al final fue un empate que al final pudimos haberlo perdido también, ¿verdad? Porque tuvieron también una chance también ellos para ganar. Siempre suelen darse partidos bastante intensos con la Nacional, y un equipo que muestra también buen volumen de juego hace tiempo ya. ¿El presidente cómo anda? Bien, súper bien, está ahí siempre planificando estrategias. Exactamente. ¿Y vos solés leer lo que dice el presidente 2? Sí, suelo leer, bastante famoso ya esa cuenta, le volvió bastante, sí, suelo leer. Y se matan todos de risa como nosotros, ¿no? Por supuesto que sí, bastante simpático. Todo el mundo quiere saber quién es el que está detrás de esa cuenta. La verdad que sí, muy simpático. Yo le sigo particularmente, la verdad que a veces un poquito se pasa un roca, pero normal, ¿verdad? Sí. Hay que tomarlo siempre con un poco. Pero dice cosas ciertas hay veces, o sea, de que tiene conocimiento, parece, de cosas que pasan dentro del club. Sí, o sea, a ver, el club en realidad es casi siempre está la misma gente, casi siempre ya hay gente que está hace tiempo, ahora que le conocen la mayoría del staff, es un staff que tenemos hace tiempo, entonces es prácticamente una familia, entonces yo creo que tampoco hay demasiados secretos y no van rotando demasiado las personas que están adentro. Entonces sí tiene también su conocimiento, parece interno, y es informante. Qué bueno. Vamos a estar atentos al partidazo de mañana, ¿verdad? Vamos a estar en la cobertura, vamos a esperar el gran juego. Después seguramente van a venir las convocatorias de los jugadores locales para la selección. Guaraní volvió a meter jugadores a la selección nacional, y eso habla también del buen trabajo que están haciendo todos, ¿no? Totalmente. El domingo, te corrijo, el partido. El domingo, sí. Sí. Bueno, y sí, yo todavía no tengo a mano, porque estoy saliendo realmente del comité, no tengo a mano todavía la convocatoria de los jugadores de acá, de Paraguay. Pero no hay todavía. Ya. No, bueno, lo que yo quiero remarcar nomás es que se están destacando jugadores y que son seleccionables, ¿verdad? No solamente los que fueron llamados para el combo anterior, sino hay otros que siguen haciendo mérito, digo, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente que lo individual también va de la mano desde lo colectivo, entonces como lo colectivo está funcionando, hay muchos jugadores que también se están beneficiando de eso, y ojalá que puedan darle una mano a la selección, ¿verdad? Siempre y cuando nos ayude también a nosotros en ese sentido, ¿verdad? Ellos también muy ilusionados siempre al volver a la selección, ¿verdad? Javier, gracias por atendernos, un abrazo grande y saludos al presidente, ¿sí? Por favor, cuando gusten, un abrazo a vos. Un abrazo, ahí está Javier Acosta de la dirigencia de Guaraní, entonces sobre este momento del club Guaraní, que empató y perdió los últimos dos partidos. Sí. Pero también
Los otros le estudian al puntero y siempre Sí. hay que bajarle al puntero, Jota, es la idea que tienen. Sí, que generó eso, porque últimamente, claro, en la primera rueda todos le estudian al rival y todos proponen algo para destruir también lo que tiene el rival como fortaleza. Pero la gran diferencia que sacó Guaraní ya hizo que cuando te enfrentes con Guaraní en la segunda rueda, uno, en el caso de Cerro ya en la última fecha de la primera rueda, uno ya trabaje mucho también en la fortaleza que venía mostrando, ¿verdad? Que era la capacidad voladora, los 4 del medio principalmente. Sí. Archie y Ferfer andan bien, pero los 4 que tienen en el medio, Josué Contreras y los 2 volantes centrales, están realmente en un gran nivel, y estos 2 últimos partidos, tanto Cerro como Sol, le bloquearon completamente. Exactamente, estábamos en lo de Cerro Porteño también, que va a volver a tener a estos jugadores que en la teoría son los titulares. Cualquiera puede jugar, lógicamente, como ya se demostró, pero el rendimiento que está buscando Chiqui, fundamentalmente los goles, para este partido bravo que va a tener el Ciclón ante Libertad. Y es un partido complicado por el resultado también de Libertad. Por un lado decir, bueno, vienen heridos, y por otro lado decir, bueno, se les acabó el semestre, pueden venir golpeados también. Y Cerro es el que está peleando el campeonato. O sea, Libertad necesita ganar para salir de la situación y olvidar lo que fue la derrota. Pero Cerro es el que está peleando el campeonato, necesita ganar para seguir prendido, para esperar algún tropiezo que pueda tener Guaraní, del que está teniendo ahora últimamente, pero que se va a levantar seguro por la campaña que viene haciendo. Es muy difícil que Guaraní caiga ya. Totalmente. Pero que le va a costar y puede seguir tropezándose, es lo que piensa Cerro de que tiene que acortar. Entonces me parece que Cerro va a salir a hacerse dueño del partido. De hecho pone, si es ese equipo, el equipo de posesión, el equipo de movilidad, el equipo de tenencia, y apelando a que vuelvan a los goles. Aquino, Enzo, Pachi. Y otra vez en una buena cancha del Defensores del Chaco, donde, como solemos decir, no hay excusa para no jugar bien, ¿no? No. Hoy tiene, junto con Cerro, que esa es la que siempre digo, voy a preguntar bien, pero según lo que escuchamos, Cerro era la cancha más rápida del fútbol paraguayo por el pastito que tenía, pero creo que el Defensores puso, no sé si el mismo pasto o un pasto similar, para el reinicio de la eliminatoria. O sea, y no sé si es que existe esa diferencia y si sigue siendo Cerro la cancha más rápida o la del Defensores es igual a la de Cerro, pero son canchas que están en un nivel realmente óptimo, que es lo que necesitamos. Ese es el nivel, no mejorar nuestra cancha porque está linda, no, el nivel Champions, el nivel Mundial, el nivel Copa América. Y ese es el nivel de las canchas que necesitamos. Muy bien, estamos viendo el partido Portugal con Kazajistán, la semifinal de la Copa Mundial de Futsal. Están 0-0, Kazajistán me marcó un gol, muy bonito por cierto, pero se revisó en el VAR y la pelota ya había salido por un costado antes del penúltimo pase, como solemos decir. Entonces anuló, continúa 0-0. Ustedes saben que ya está esperando a Argentina, que le ganó 2-1 a Brasil, y es el que va a entrar de vuelta a defender el título. En el ámbito internacional, para ir cerrando nuestro trabajo de hoy, ya decíamos, continúa la victoria del Napoli por 1-0 ante el Sparta de Moscú, y se están jugando los otros partidos igualmente del campeonato. El Olympique está ganando de visitante al Fenerbahce 1-0 con gol de Soares. El Legia, esta sí que es sorpresa, para mi gusto por lo menos. La verdad que nunca le vi jugar al Legia en estos últimos tiempos, el equipo de Varsovia, pero le está ganando al Leicester, que juega muy bien, 1-0, y para mi gusto, repito, es sorpresa hasta aquí por el nivel que tienen los equipos de Inglaterra, donde también para mi gusto se juega el mejor fútbol del mundo. Está ganando el PSV igualmente por 1-0 de visita, y está ganando el Mónaco, le está ganando a la Real Sociedad por 1-0. Estos son los partidos de esta hora, y más tarde tenemos otros encuentros que comienzan a las 3 de la tarde. No tengo un solo partido para recomendarte, Jota. Hoy no. No, la verdad que no.
Hoy tengo programa, lo único. No me da buena espina estos partidos que se van a jugar a partir de las 3 de la tarde. En el marco de la Copa Sudamericana, hoy se juega el partido entre Paranaense y Peñarol. Había ganado Paranaense 2-1 el primer partido. Peñarol consiguió lo que muchos quieren siempre, el gol de visitante, Jota. Sí, es un equipo que juega bien Peñarol, pero Paranaense hizo lo suyo. Se va a jugar en Uruguay ahora, ¿verdad? El primero fue en Brasil. ¿O no, al revés? No, en cancha de Paranaense. Por eso, sí. Paranaense hizo 2 goles en Uruguay. Así mismo, cierto. Claro, Paranaense hizo 2 goles en Uruguay. No, yo me equivoqué. O sea que está complicada la serie para Peñarol, que es un equipo que juega bien, tiene que ir a hacer 2 goles como mínimo. Así mismo es. Ya tenemos 2 equipos en la final de la Copa Libertadores de América. Y sí, señor. Y ahora Paranaense es el que puede anotarse para que haya un cuarteto de los torneos suramericanos, Jota. Sí, y 2 equipos que no tienen, ¿verdad?, una gran trayectoria, un nombre retumbante en Sudamérica, ¿verdad? Paranaense y Bragantino podría ser la final de la Sudamericana, y ya lo estamos eliminando a Peñarol, ¿verdad? Que no hay que darlo por muerto nunca, porque es un equipo uruguayo de mucha historia y que realmente juega bien. Bragantino que por primera vez juega la Sudamericana y que se metió en la final. Sí. Paranaense ya llegó a alguna final, o sea, Paranaense hace rato viene haciendo ruido también en la Sudamericana, sí, en la Libertadores, pero creo que todavía no jugó ninguna final. Así mismo es. Y también, continuando en el fútbol brasileño, ayer empató el Botafogo 1-1, y esto hizo que la diferencia sea mayor todavía de la que tenía en principio el equipo del Coritiba, de Gustavo Morínigo, de Roberto Acuña y de Diosnel Burgos. Está con Diosnel Burgos, sí. Así mismo es. Son los paraguayos que están trabajando. Tiene 53 puntos el Coritiba, y el Botafogo, que está segundo, tiene 48 puntos. Botafogo es impresionante la campaña que viene haciendo, porque en las primeras fechas estaba en la cola, ultimísimo estaba, y no retornó hasta aquí Roberto Fernández. No. Estábamos hablando en la semana, después de cumplirse un año de su ausencia en las canchas, que podría tener ya minutos, pero hasta aquí no está jugando Roberto Fernández. El Club Regatas Brasil es el tercero, tiene 47 puntos, y el Avaí es el cuarto con 46 puntos. Como le gusta decir a Federico Villalba, que no está hoy, si es que termina el campeonato hoy, son los 4 que suben. 4 suben entonces. Y a quien tenemos que mirar también es al Guaraní, que tiene 42 puntos. No, perdón, Goiás primero, tiene 45. Goiás tiene 45, es el quinto, y el Guaraní es sexto, tiene 42. Pensando en el Coritiba. Goiás está a un punto nomás. Goiás está a un punto nomás del ascenso. Goiás, sí, exactamente. Pero, como te digo, Jota, si es que, suponiendo, toco madera, que el Coritiba pierda todos sus partidos, igual no va a perder la posibilidad de ascender por lo menos como cuarto, de acuerdo a este calendario que estamos viendo, la tabla de posiciones de estos equipos. Vamos a la pausa y ya volvemos, pero mañana, así mismo es. No, me quisiste farrear. Volvemos mañana, un abrazo grande para todos, vamos a estar pendientes de los paraguayos fundamentalmente que juegan en el consenso internacional. Chau. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañemo año de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upebarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, añañemo momburuimo coin metro yepeñandera pisawi. Upeicharo añoite nañandera simo ai. Añaño ñangareko pauasuta. Peixa oñemoñe ñandebe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Aoyepyta soma y yequere entidad binacional yacerenta. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765. WhatsApp 0981-680-005. O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo. Es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se
En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Soy Bulle Bullermini. Creo que una república solo es posible con libertad, igualdad, inclusión y diversidad. Hace 70 años soñamos ese país. Por eso ya sabemos a quiénes nunca más. Atendé a quién vas a votar. Este 10 de octubre, hacé voto castigo. Nakayama intendente. Y concejales, lista 3, Partido Febrerista. Bulle Bullermini, concejal. Vota lista 3, opción 1. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. 13:38 minutos, muy buenas tardes. José Rojas les saluda, esto que se llama Buenas tardes La Unión. Vamos hasta las 16 horas en que en este tiempo, en este plazo, estaremos divulgando toda la información que va, mucha noticia, todo lo que va surgiendo a partir de este momento, todo lo que ya surgió en la mañana y darle una continuidad. Quizás la cumbre informativa de lo que ocurrió hoy tiene que ver con el decreto presidencial, con la promulgación de la ley. El decreto que promulga la ley que ayer la Cámara de Diputados, y hoy acelerada en menos de 24 horas, ya terminó aprobando el presidente de la República, promulgando la ley que castiga, sanciona con 10 años de penitenciaría, de pena carcelaria, a invasores de predios privados. Esa es un poco más extensa la ley, un poco más explicativa, tiene otras cuestiones más, pero en ese tren estamos en este momento. Hoy las organizaciones campesinas, indígenas, sobre todo en reunión de prensa, unas horas antes, ya los indígenas que estaban frente al Congreso Nacional le daban 24 horas al presidente de la República para que vete. Eso no ocurrió. Terminó la respuesta del jefe de Estado, fue promulgar. Pero más detalles vamos a conversar con Diego, nuestro compañero de tareas, que estaba en medio de toda esa maraña de enfrentamientos verbales y ayer también hasta físicos. Nos va a contar todo lo que ocurrió en la jornada de hoy sobre este punto y cómo cree él, o la información que tiene él, que nos pueda divulgar de qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, José? Un saludo a Lupe y a toda la audiencia. Y así es, finalmente culmina toda esta serie de manifestaciones del sector indígena en una derrota para las movilizaciones sociales, decimos también campesinas, ¿verdad? Pero en realidad la vanguardia de estos grupos que llegaron al microcentro Asunción estaban lideradas por indígenas, y ellos a las 8:30 de la mañana habían tenido una conferencia de prensa para decir que daban 24 horas a Mario Abdo Benítez para vetar el proyecto de ley que tuvo sanción total en las dos cámaras legislativas. 3 horas después, la ministra Cecilia Pérez y también Hernán Hudeman hacen una conferencia de prensa para confirmar que el Ejecutivo promulga este proyecto de ley impulsado por la ANR, más adhesión del lado cartista y también del partido Patria Querida, que básicamente hace una modificación del Código Penal, artículo 142, para que se eleven las penas por invasión de inmueble ajeno a 6 años de cárcel, y en el caso de incurrir a alguna
algún daño patrimonial o una intención manifiesta de ocupar ese predio durante mucho tiempo, se podría llegar hasta 10 años. La postura de los proyectistas es que este proyecto no busca criminalizar la lucha social, no busca que se blanqueen algunas tierras que están en situación irregular. Lo que busca es proteger a los propietarios que hoy tienen reportes de que existen invasiones de propiedad privada. Por el contrario, sectores políticos como el Frente Guazú, algunos legisladores liberales más progresistas y también organizaciones civiles e incluso eclesiásticas dijeron que el enfoque de este proyecto no condice con la realidad, porque primero hay que regularizar la mala distribución de la tierra que existe. Data del 2008, un informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Esto no se estuvo profundizando y se elige finalmente acrecentar penas en vez de solucionar la distribución de tierras. Esas son prácticamente las dos partes, en términos muy generales. Los debates que se llevaron a cabo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fueron muy extensos. Hubo incluso también, ya fuera de los argumentos políticos, ya argumentos ad hominem. Y finalmente, bueno, en diputados hubo una derrota bastante categórica de parte de aquellos que se oponen a este proyecto de ley. Que después se retiraron. Que después se retiraron y no participaron de la votación. Exacto. En síntesis, queda esto. Se tendría ya que en algunos días empezar ya a regir. Y vamos a ver un poco las reacciones. Lo que yo tengo entendido es que algunos movimientos civiles que acompañan a los grupos indígenas organizados van a solicitar una acción de inconstitucionalidad al Poder Judicial para tener una medida cautelar y que no rija la modificación del código. Vamos a ver si tienen fuerza para lograrlo. Eso va a ir a morir en la Corte. Pero lo más probable que va a ocurrir es que va a tomar el tiempo la Corte en decidir, va a quedar ahí. Es probable que el lobby parlamentario o de los sectores políticos y sociales que estén de acuerdo con esta ley, el mismo Poder Ejecutivo que lo promulgó, va a tener una participación quizás muy fluida en la Corte Suprema de Justicia para defender la causa que ellos llevan, en los que desde el punto de vista de los proyectistas mismos en adelante hasta el Poder Ejecutivo, para saber qué es lo que puede ocurrir. Yo creo que yo estimo que el lobby político, el lobby del sector interesado va a estar presionando en la Corte para evitar que quede ahí, que para que salga y que quede ahí. O, en último caso, que la ley, una sentencia de la Corte salga a favor de sus pretensiones. Hay otra arista también que tocar, Guadalupe y José, que tiene que ver con el funcionamiento de la Fiscalía, de la Policía y el Poder Judicial en todo lo que respecta las denuncias de invasión de inmueble ajeno. Tanto la senadora Desiree Masi como la diputada Katia González, en sus distintas alocuciones durante todo este proceso de tratamiento del proyecto de ley, habían dicho que en los últimos 4 años hubo 900 denuncias por invasión de inmueble ajeno, de las cuales 246 nada más tuvieron un curso, no un proceso abierto. Sí. Y ninguna de estas terminó en una sentencia. Claro. Es decir, que aquí podemos quitar diferentes interpretaciones. Primero que nada, muchas de las denuncias no corren porque están hechas por personas que no tienen título, que es una realidad. Hay gente que no tiene titulación de tierra y hace una denuncia bajo el supuesto de que ellos son los propietarios de la tierra. Después está también seguramente una falta de celeridad del Ministerio Público para poder estudiar estos casos y finalmente lo dejan en la nada. Y el Poder Judicial, podríamos decir que no cuenta con las documentaciones necesarias para poder quitar una sentencia. Entonces hoy también la ministra Cecilia Pérez, que tuvo un momento también de declaraciones dentro de la conferencia de prensa que se hizo en el comando en jefe allá sobre General Santos, dijo que ahora lo que tiene que pasar es esto: no es que todas las invasiones de inmuebles van a terminar en 6 años de cárcel o 10 años de cárcel. Lo que tiene que hacer tanto la Fiscalía como después el Poder Judicial
es analizar cuáles son los actos que propiamente cumplen con los requisitos para entrar en el marco penal. Sí. O sea, no es que ahora se recrudecen las penas de una forma discrecional, más o menos eso. Sí. Más o menos eso es lo que yo entendí que dijo la ministra Cecilia Pérez. Veremos cómo se lleva esto en la práctica. Ahora, siempre hay mucho cuestionamiento hacia la fiscalía y también hacia la policía misma. Los jueces tienen otra vez la potestad de decidir, ¿verdad? Entonces. Pero hay una cuestión, espera un poco. Si la ministra, si vos entendiste que la ministra dijo que no todas las ocupaciones van a ser van a tener el mismo trato, ¿qué significaría? Que van a haber invasiones o ocupaciones de terrenos privados, ajenos, VIPs, o una especie, o sea, yo ocupo tus tierras y según lo que dice la justicia no me sacan y no me mandan a la cárcel. Según el otro sí. Yo no, eso es lo que entendí. No, lo que yo puedo interpretar es lo siguiente. Primero que nada, invasiones y ocupaciones son cosas diferentes. Exacto. Las ocupaciones se hacen de tierras que nadie reclama como suyas. Sí. O cuando hay de repente una doble titulación. Porque ahí hay dos propietarios. Ahí va a haber serio problema también, porque la mayoría de las tierras tienen 2 o 3 títulos. Claro, y ahí lo que ocurre es que una de las partes tiene que dar el paso para poder entrar a un juicio, sí, que es lo que existe en muchas partes. Yo tengo conocimiento que en Itacurú, por ejemplo, hay algunas hectáreas que están en juicio porque tanto comunidades indígenas como la llamada, no recuerdo ahora el nombre específico, pero una comunidad indígena y también una ex fiscal están en una disputa por un territorio. Ese es un ejemplo más de miles que existen de doble titulación. Pero bueno, para llegar al punto, hay ocupaciones que se hacen y digamos que las comunidades no saben que esas tierras tienen propietarios y en ese momento los propietarios pueden acercarse y llegar a algún tipo de diálogo. Claro. No es que ahí va a caer toda la maquinaria encima. A eso es lo que yo creo que hizo referencia la ministra. No es que hoy va a haber un recrudecimiento, según ella, de las medidas de control por parte de las diferentes instituciones que están dentro de lo que es el tema de la tierra. Pero sí es que hoy se constata de que hay una invasión a un inmueble privado, estás sujeto a 6 años de cárcel. Pero bueno, veremos cómo esto se plasma en la realidad, porque como te dije, hay 900 denuncias, de las cuales 246 nada más tuvieron algún curso y ninguna sentencia. Ahora, otra cosa que me plantean duda, ¿por qué van a actuar recién ahora? No tiene nada que ver el haber elevado las penas con que las invasiones de estas tierras para que sean declaradas ilegales. O sea, yo entro a tu terreno automáticamente. Siempre fue ilegal. Siempre fue ilegal. Exacto. Pero yo no entiendo por qué tendría que aclarar ahora, decir, no, esto no se va a recrudecer. Lo que tiene que hacer es a través, no sé, del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía, no sé qué organismo, actuar para sacarlos. O sea, las tierras invadidas, que tienen propietarios y que tienen sus documentos en regla, y ya está en camino a ser, no sé cómo llamarlo, decretado, nombrado, mencionado, acusado como invasión, tienen que sacarlos. Pero no existe, justamente eso no existe luego. En contrapartida, hoy a la mañana, unos cuantos voceros de las agrupaciones indígenas decían, nosotros lo que cuestionamos es que se afronte la realidad de la tierra con una modificación del Código Penal, porque hay millones de problemas incluso en lo que es el censo de propietarios de tierra, cosa que a nosotros también nos perjudica, decía, creo que se llamaba Wilfrido García, uno de los voceros, decía, esto es lo que nosotros pedimos que se haga primero, después pueden hacer una ley que cuide la propiedad, porque justamente eso también beneficiaría a las comunidades que tienen titulación. Lo que pasa es que hay muchas que están seguramente en disputa con otras personas por la titulación de las tierras, o están gestionando el título y por A o B motivo no sale. Claro. Y siempre creo que es un hecho de que hay muchas personas que consiguen una titulación mucho más rápida que otras personas, sí. Es una realidad. Entonces, va a dar mucho que hablar. Esperemos que no se generen más hechos de violencia. Me parece que eso no va a ocurrir porque ya se están retirando todos los indígenas de la capital del país.
pero en el proceso de presentación de una acción de inconstitucionalidad podría haber nuevas manifestaciones, no sé. Se lo deje muy habilitado, eso sí, eso es cierto. Y también a los grupos políticos que se posicionaban a favor, o sea, en contra, mejor dicho, de este proyecto de ley, tampoco se los vio tan radicalizados en el discurso, al menos en estas horas. Ya a las 11:30 de la mañana tuvimos la información de la promulgación del proyecto de ley. Y es eso, por el momento creo que fue el tema que ahora, marcó pero los últimos 2 días. Decime, Diego, ¿por qué esa amenaza, esa advertencia de darle 24 horas para que vete? O sea, ¿qué habría detrás? Los indígenas que se están retirando ahora van para organizarse mejor, porque cuando vos hablaste con ellos te decían, hay gente que está viniendo. Sí. Bueno, eso antes de conocerse la promulgación. Ahora que tiene el veto encima, la promulgación encima, ¿qué pasaría? ¿Van a ir a organizarse allá? ¿Cuál es el plan? Pues así tan fácilmente, después de todo lo que ocurrió ayer, de repentinamente abandonan toda la causa y se van. Es medio raro. Porque además raro, de eso, claro, es raro. te agrego algo con esto. No sé si vos mismo habías dicho, o alguien, que hay una serie, varias organizaciones, varias comunidades indígenas entendieron que esta ley no les compete a ellos. Y que aparentemente se están retirando de nuevo porque se dieron cuenta que esto no eran con ellos, no los afectaba directamente. Eso lo dijo incluso el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, hoy, y creo que lo volvió a repetir el presidente Olmedo del INDI, que hicieron el trabajo de explicar cuál es el alcance de este proyecto de ley, y que las personas que estaban manifestándose ayer se retiraron. A mí no me consta eso. Sí. Me consta que se retiraron muchas personas ayer porque, sintieron que era una derrota y seguramente ya terminaron los recursos para quedarse. Venían de Canín de Yu algunos, pero igualmente hoy hubo una gran cantidad de personas en la plaza. Yo no quiero desmentir lo que dicen las autoridades, pero a mí no me consta que haya existido un proceso de explicación y que estas personas después vieron la luz y se retiraron. Puede ser que no también. Claro. Pero el emplazamiento que dieron sí es llamativo, porque la postura de ayer de algunos de los dirigentes indígenas y de hoy también era de radicalizar las medidas si es que no se cumplían lo que ellos solicitaban. Y finalmente hubo una situación bastante pacífica ya después de la promulgación. Capaz se dieron cuenta que no tenían la fuerza suficiente como para poder establecer un tipo de presión hacia el gobierno. De hecho, que 3 horas después de que hicieron el emplazamiento de 24 horas, el presidente decide promulgar el proyecto de ley, porque sabe que... Desafío fuerte el ministro del presidente. Normalmente no suele pasar eso, suele pasar días para que promulgue una ley, porque van midiendo la temperatura. Exacto. Y el momento indicado para poder hacer... la promulgación de los proyectos. Pero resaltemos que esto fue todo muy rápido también. Sí, todo muy rápido. De hecho, que el proyecto estaba hace bastante tiempo ya en el Senado. Esto se postergó primero por 15 días, luego por 22 días. Después lograron adelantar el tratamiento. Y ahí sí ya hubo una aprobación express, tanto de senadores, diputados y la presidencia. Pero hay un consenso, no solamente consenso políticos de partidos políticos, hay organizaciones empresariales que apoyan este proyecto, apoyaron desde un principio. Creo que eso es de público conocimiento. ¿Qué pasa ahora? Vamos a aguardar, estamos en un compás de espera ahora. ¿Qué hay que hacer ahora? Y ahora mismo este tema creo que por un momento ya no vamos a tener más novedades. Sí, hay que tener en cuenta que hay otros 2 proyectos importantes que tienen que ver con la tierra. Uno de estos proyectos es impulsado también por Patria Querida, que busca eliminar los subsidios para aquellas personas que hayan tenido algún tipo de antecedentes de haber invadido tierras. Que la oposición a este proyecto plantea que es inconstitucional porque una persona que tiene una imputación no es culpable. ¿Y por qué le van a quitar un derecho que es el derecho a recibir un subsidio? Claro. Ese es un proyecto que está también dentro de este marco de disputas que hay sobre la tierra. Y el otro es la actualización de este informe de tierras malavidas o tierras ilegales, para quitar los eufemismos,
que tiene un corte en el 2008 y ahora el Frente Guazú plantea que se tiene que actualizar para saber en qué estado están esas tierras. Y ahí va a haber otra vez algunos conflictos porque hay incluso políticos que hoy tienen bancas que fueron beneficiados por la última reforma agraria. Muchas gracias, Diego, por todos estos datos. Gracias, Diego. Antes de la pausa te cuento que te dicen muchas cosas, pero vos sabés que en cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Y yo pude chupar un Quitadol. Y Biggie Express en San Bercoyote te acompaña todo el año. Abierto las 24 horas en la curva frente al Country Club sobre la ruta principal. Ahí el ingreso de San Bernardino. Si estás por Samber, relájate que tenés un Biggie con todos los mejores precios y la mayor variedad de productos cerca tuyo en todo momento. La Unión R800 AM. Más potente. Más efectiva. Más rápido. Lo más nuevo. Lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida, llevándote al lugar donde querés estar. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Hoy vengo a presentarme ante ustedes, los asuncenos, que puedan confiar en esta nueva generación de políticos, en el nuevo coloradismo. Gente que tiene militancia, que también tiene preparación. Apóyame, vamos a estar para seguir trabajando durante 4 años en mejorar nuestra querida capital. Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias, todos los sábados de 10 a 11 horas por la 800 AM.